Ya soy muy listo. Muy bien. Bueno, gracias, María Luz. Madre mía. Bueno, no voy a repetir todo eso. Muchas gracias de nuevo, profesor Ruiz Ibáñez, por acercarse a esta iniciativa. Como decía, tenemos la oportunidad de charlar en esta última sesión del año y, bueno, por conocer, como conocemos todos, la figura del profesor Ruiz Ibáñez, pues tenemos esta cantidad de producción académica en la mesa ingente. Para los que no podéis verla, pues es solo una parte, claro, solo la parte en la que él es autor o coautor. Bien, por decirlo un poco de forma breve, José Javier Ruiz Ibáñez es catedrático en el área de Historia del Pensamiento y Movimientos Sociales y Políticos en la Universidad de Murcia. Como todos sabemos, especialista en Historia Política de la Temprana Edad Moderna, en la articulación de la monarquía hispánica, su proyección más allá de sus fronteras, las vecindades, los exiliados y otros muchísimos trabajos que tendremos la oportunidad de trabajar. Sobre todo poniendo su enfoque desde la tesis en el individuo y en los procesos de negociación, de teoría, de práctica política con la monarquía. Además, coordinador de Red Columnaria, que ha sido pues una iniciativa académica pues que ha engrosado una gran generación de más veteranos y más jóvenes historiadores a lo largo de los últimos ya casi 20 años, si no me equivoco. No, ya 22. 22. Bien, su último proyecto, que entiendo que ha finalizado ya, Hispanofilia 5, las formas de interacción con el mundo, cautiverio, violencia y representación, más de 150 trabajos sobre los cuales pues vamos a abordar en la propia entrevista. Y bien, siempre solemos comenzar por que el invitado pues intenta hacer una reflexión de sus comienzos en el mundo investigador, en el mundo académico, y hoy queríamos empezar a preguntarle sobre el rol que juegan, en su opinión, los archivos como, sobre todo, espacio de encuentro generacional. Antes pues, hemos hablado en el desayuno de esa generación de mediados de los 90, que trabajaban por diferentes cronologías y temas, y que, por ejemplo, pues el archivo de Simancas pues fue un espacio de encuentro como la publicación en homenaje a Isabel Aguirre demuestra. Bueno, muy buenos días. Lo primero, decir mi absoluta felicidad de estar acá con vosotros y felicitaros por la iniciativa. Pues yo creo que discutir con jóvenes colegas que están haciendo tesis y que van a pisar por sitios que los que nosotros no hemos pisado y que van a llevar las cosas mucho más allá de lo que nosotros hemos llevado, es básicamente la función para, sobre todo, evitar que se cometan los errores que hemos cometido y aprender de ellos, ¿no? Dicho eso, el archivo, bueno, un historiador es un historiador de archivo. El tiempo, que es cruel, nos roba para no estar más tiempo allá, pero los archivos son ámbitos de encuentro con dos tipos de personas: las que no están, las que nos han dejado sus huellas, sus vestigios, su sombra, y las que sí están, las que lo están leyendo. Y con unos mediadores que son los archiveros, que es gente absolutamente maravillosa, cuando forman parte de la escuela de ayudar al investigador, no cuando forman parte de la escuela de proteger el documento del malvado usuario. Desgraciadamente en los archivos se piensa que somos usuarios y no investigadores, en algunos, y no investigadores. Y claro, ahí encuentran muchas cosas. Uno de los elementos que en una tesis doctoral vosotros vais a encontrar es que los datos no cuadran con lo que habéis aprendido en la carrera, o con vuestros presuntos, vuestras ideologías o vuestros presuntos. Tienen razón los datos. Tenerlo claro. Es decir, la investigación nos va a enseñar muchas cosas, porque la gente nos está hablando y nos va a enseñar lo que nos dicen y los silencios. Los silencios quizá también haya que entenderlo tanto. Para entender ese mundo que se construía no desde perspectivas, es una palabra que habría que desterrar del lenguaje de los historiadores, sino desde múltiples puntos de vista. Recordemos todos que la perspectiva ordena las cosas desde un punto de vista arbitrario, que define la ideología, que define la tradición. Si le interesa eso, tengo un texto específico sobre eso y sobre los nigromantes. Y bueno, pues efectivamente, y también encuentras gente que te plantea otras cosas, otros puntos de vista que a lo mejor te enriquecen. Recordemos que la renovación de una parte de las ciencias sociales obedecía a porque había colegas que se iban a tomar café juntos
Y aquí también pasa lo mismo. Si alguien te está hablando sobre el mundo agrícola, agrario, conflictos de bandolerismo, que tú no tienes ni idea, pero te das cuenta que la metodología te sirve, vas a aprender mucho de él. Los compañeros de archivo te van a plantear cosas, o de si vas a hacer una estancia a una escuela importante tipo París o tipo Nueva York, lo importante no va a ser los profesores, van a ser los compañeros, porque los profesores ya los han leído. Generalmente tienen egos insoportables. En otras ocasiones no. Pero los compañeros están viviendo aventuras y están planteando cosas nuevas. Hay que escucharlos a ellos, hay que aprender mucho de ellos. A fin de cuentas te vas a terminar reconociendo porque has visto los mismos programas de televisión, has visto los mismos youtubers, las mismas películas, tienen inquietudes parecidas a ti y le dan respuestas distintas y esa pluralidad te permite aprender mucho. Con lo cual yo siempre incito a los jóvenes, y sé que es difícil comprenderlo, lo que yo voy a decir, sé que es muy difícil, a pensar que sus compañeros de generación son sus colegas para los próximos 30 años y no son sus rivales. Y es muy difícil en este mundo darwiniano, universitario y complejo. Es difícil entenderlo, pero, y esto sí es una cosa que me gustaría deciros, el identificar a vuestros socios, identificar a los socios con los que vais a trabajar, de los que vais a aprender, porque os van a acompañar. Y cuando ellos crezcan, vosotros creceréis con ellos. Si ganáis una plaza o perdéis una plaza compitiendo con ellos, si son vuestros enemigos, perderéis. Si son vuestros colegas, primero sube uno, después sube el otro. ¿A quién vais a invitar dentro de 5 años, de 10 años a un congreso? A la gente en la que confiéis, a la gente que sabéis que es eficaz, a la gente que sabéis que trabaja. Identificarlos, porque los próximos 30 años vais a estar con ellos. Entonces yo sí me permitiría recomendar mucho que el archivo y los centros y los seminarios son sitios para reconocer colegas, para hacer proyectos. Nosotros, y bueno, volveremos a hablar hacia 1998, 2001, antes de que surgiera Columnaria, éramos una generación que tampoco, por lo menos un grupo de nosotros, no estábamos en el punto central de la historiografía, ni en las escuelas dominantes, ni los tipos que tenían mucho nombre, ni que nos recomendaban para que nos publicaran nuestros libros en editoriales nacionales, ni ese tipo de cosas. Bueno, pero nos reconocíamos. Y como nos reconocíamos, trabajábamos juntos. No le pedíamos permiso a nadie, trabajábamos juntos. Y pues seguimos haciendo cosas. ¿El resultado? Pues que aquí estamos. Entonces, es muy importante quien conoce, porque no son tus enemigos, son tus compañeros de vida. Evidentemente, dentro de esa gente que vaya a conocer, pues también vais a conocer a algunos cuya salud mental es discutible, vamos a decirlo así de forma elegante, y otros que básicamente son mala gente, porque estadísticamente lo hay, no lo vamos a negar, pero por eso hay que saber seleccionar. ¿Sabes? Y sobre todo, otro consejo, cuando llegue alguien que intente impresionaros, que va con el Ulises de Joyce debajo del brazo, o que se pone a citar a Bourdieu, salís corriendo. O sea, alguien que intente decir que es muy listo por lo que representa y no por su trabajo, salís corriendo. Porque lo que quieren es convertiros en público de su carrera. Y ser público no mola nada. Lo que interesa es que cada uno sea el protagonista de su aventura intelectual. Es un poquito lo que yo les diría. Retomando la cuestión sobre esa generación, que como dices, pues se formó a finales de los 80, la década de los 90, se podría hablar como digo, de una generación que venía a discutir pues esas perspectivas más anquilosadas en cuestiones del nacionalismo, discursos del centro-periferia. ¿Cuál cree que eran los puntos nodales de esa generación? Yo creo que hacer talacha, como dirían en México, trabajar en el archivo. Es decir, no eran tan inquilosadas. En los años 80 se produce pues toda la renovación de la historia del debate del Estado, que yo creo que para principios de los 90, honestamente, está ya definida y que se ha empezado a convertir un poco en una escolástica, y hay que tener cuidado en convertirse uno siempre en una escolástica, es decir, en repetir lo mismo pensando que estás encima de una columna. Pero el punto clave es trabajar sobre el archivo y plantear cosas, es decir, plantear cosas desde el estudio de la práctica. O sea, vale, está muy bien definir que en términos jurídicos pues no se puede hablar de Estado, vale, pero ¿qué pasaba en realidad? Y ahí coincidimos pues gente que trabaja sobre la práctica jurídica, gente que trabaja sobre la práctica fiscal. Yo creo que los ensayos de Irving Thompson son completamente decisivos, mucho más que Eliot, por supuesto, y un poquito más que Parker, pero son decisivos al ver cómo funcionan las cosas. O sea, no el ver cómo la gente dice que funcionan las cosas, o cómo la gente dice en latín que funcionan las cosas, sino ver cómo funcionan las cosas. Para eso significa bajarse al suelo, empezar a ver lo que hacen campesinos,
y con gente también que hace de la historia social, porque llegamos a conclusiones parecidas, es decir, obviamente nos queda claro muy rápido, algunos desde un tipo de historiografía, tipo Enrique Soria, otros desde otro tipo de historiografía, que hay una enorme movilidad social en la edad moderna, que todo lo que se ha escrito sobre las sociedades cerradas se ha escrito porque la gente no ha trabajado, salvo Antonio Domínguez Ortiz, por supuesto, que aquí ha habido mucho discurso de renovación, historia social y económica, pero que poca gente hizo historia social, más allá de hablar de los movimientos sociales máquina de los años 70, con lo cual, pues empezar a analizar una historia hecha por personas. Y claro, a partir de ahí, de mucho archivo y de muchas dudas, muchos errores, pues se llega a un punto clave. O sea, primero vamos a ver qué es lo que funciona. Y a ese punto se está llegando, y sin ser conscientes, y sin que hubiera nadie que nos legitimara, ni nadie que bajara del monte con las tablas de la ley, ni ningún autor impronunciable que justificara, a partir de toda esa experiencia, pasa una cosa muy curiosa, que esas mismas dudas, esas mismas preocupaciones de cómo funciona esto, se están dando no solo en la historiografía española, se están dando también en la historiografía italiana, francesa, mexicana, argentina, de gente que está trabajando. Y pronto eso va a dar lugar a un espacio de debate común. Y evidentemente ese debate común va a terminar rompiendo a finales del siglo XX, principios del XXI, ya consolidado el XXI, el discurso de, o sea, es un argumento muy fuerte contra una percepción nacional, incluso contra una percepción centro-periferia. Así lo que pasa básicamente en Argentina, perdón, en el Río de la Plata, lo que pasa en Nueva España, se rige por los mismos principios básicos, culturales, civilizatorios, digamos, de lo que pasa en la península ibérica, es que hay una historia común. En la vieja historia de que los mundos americanos son incomparables, o los mundos italianos, porque a fin de cuentas el discurso, recuerden ustedes, salvo muy honrosas excepciones, la historiografía italiana había dicho que la época española es una época de dominación española en la que no hay historia, o sea que Italia está dominada por los españoles, lógico porque viene del Risorgimento. O la historiografía mexicana sobre la época colonial. Recuerden ustedes que el término colonial es un invento que es necesario para hablar de un país liberado. Pues todo eso, en un momento determinado, se viene abajo. Se viene abajo por una razón sencilla. Cuando usted plantea que todo el virreinato de Nueva España, el rey católico, antes de las reformas fiscales del siglo XVII, no llega a tener más de 1.000 soldados, explíqueme usted qué clase de colonia hay cuando un poder político no tiene capacidad coactiva para dominar un territorio. O sea, otra cosa distinta es que, por supuesto, en cada uno de estos espacios, sea el clero, sean las ciudades, sea quien sea, tiene un enorme espacio de poder y obviamente todo está jerarquizado. O sea, hablar de que no hay un mundo colonial o que no hay... primero, que es un mundo que se puede estudiar de forma conjunta. En segundo lugar, el segundo tema es muy claro, que no son iguales. Que el resultado no es igual que se aplica el mismo principio de jerarquía social a hombres y mujeres, la posición de hombres y mujeres no es la misma, porque demonios, estamos en el antiguo régimen, que es un espacio por definición desigual y jerárquico. A partir de esa suma, digamos, de ese punto de llegada de muchos autores, desde muchos orígenes, desde muchas historiografías, sin un liderazgo común, pues van a surgir unas reflexiones que es quizá lo que caracteriza la historiografía y la historia que, con mayor o menor error, estamos intentando hacer desde hace 30 años, ¿no? Da miedo decir 30 años. Y pasando a la cuestión, por aquí han pasado pues figuras de esa generación que también pues, han tutorizado o han dirigido muchísimas tesis doctorales, en tu caso son 14 según Dialnet, de distintos ámbitos y de distinta temática. ¿Cuáles son el aprendizaje que has realizado como director de tesis y sobre todo, pues bueno, ¿qué enseñanzas te ha dado ese proceso? Hombre, uno siempre está muy agradecido que alguien quiera hacer la tesis con uno. 16 tesis tendré el martes que viene. Ajá. Sí. Perdón. La verdad es que estoy 16, lo digo con orgullo por que haya gente que haya tenido la osadía o la desesperación de trabajar conmigo. Las tesis siempre son un mundo fantástico porque te contraponen a dos cosas. Primero, a jóvenes colegas que tienen la vocación de saber cosas y luego te contraponen a ti mismo. Y esto es importante. Porque cuando empiezas siendo un joven director, yo he sido joven, aunque ustedes no lo crean, al principio quieres que tus alumnos sean tú.
o una versión mejorada de ti, dispuestos a hacer los sacrificios que tú has hecho y a responder las preguntas que tú tienes. Sin embargo, cuando vas creciendo te das cuenta que los alumnos son ellos y que legítimamente van a elegir sus vidas, van a tener sus dudas, sus abandonos, sus miedos, su capacidad o no de sacrificio, su capacidad de plantear cosas nuevas. Está claro. Nosotros somos piedras sobre lo que la siguiente generación pisa para ir más allá, con lo cual obviamente tienen que formular ideas distintas a los nuestros y en ocasiones pues ideas abiertamente contrapuestas a los nuestros, pero es que de eso se trata. Pues aquí no se trata, o sea, lo más terrible que puede haber es que alguien diga que ha hecho una escuela historiográfica. Eso peor no puede ser, porque básicamente son fotocopias. Son fotocopias de uno mismo. Y las fotocopias, ustedes me permitirán, siempre van perdiendo cuestiones. Yo, la recomendación básica para mis alumnos siempre, y para todo el mundo en realidad, es que sean protagonistas de sus vidas y de su aventura historiográfica. Entonces, pues, básicamente cuando uno dice una tesis, aparte que hay tesis que llegan y tesis que no llegan, hay gente... primero, hay un problema porque el doctorando se cree que tú tienes las respuestas, que es un craso error, o sea, tú tienes muchísimas dudas. Segundo, porque se mezcla en ocasiones el discurso de tesis científica con futuro profesional de la persona. Ahí sí que no tienes tú ninguna respuesta. O sea, la gente se piensa que los mayores sabemos algo, no sabemos nada. Podemos poner cara de saber algo, pero seamos sinceros, el mundo es enormemente inseguro. Y luego, pues, sobre todo, mucha gratitud y por la posibilidad de ir mucho más allá, ¿no? Ahora mismo el martes, defenderemos una tesis sobre tecnología, no, Eder Gallego defenderá una tesis en la Palo de la Vida que dirigimos Igor Pérez Tostado y yo, sobre tecnología artillera en Filipinas en el siglo XVIII y participación de poblaciones no europeas en hacer cañones. Digamos que yo esa tesis, salvo Filipinas, no sabía nada. Sobre la palabra Filipinas no sé qué decir, y el que ha aprendido he sido yo. Entonces, pues es un privilegio. Básicamente es un privilegio. Pasando a temáticas sobre la que fue tu propia tesis, las 2 caras de Jano, sobre esa historia del reino de la ciudad de Murcia, en esa transición finisecular del 16 al 17. En Hispanofilia también reflexionaste sobre esa intención de incorporar en la propia investigación, pues, intención y necesidad de incorporar un marco novedoso, un lenguaje que no se usaba, como es el de la práctica política, y unas preguntas sobre todo que bebían de una posición historiográfica, por decirlo de alguna manera, minoritaria, ¿no?, en nuestro país. ¿Cuáles fueron los retos más importantes antes de redactar la tesis para plantearse ese marco de...? Claro, cuando yo llego, o sea, cuando yo me pongo a escribir Hispanofilia, las 2 caras de Jano, me voy a hacer la investigación. Hay que decir que yo me meto en esa tesis porque no me dan tesis, porque no me dan una beca de investigación. Yo quería hacer la tesis sobre Flandes. Y empecé a ir al archivo para acostumbrarme a la paleografía desde tercero de carrera, y empecé a ir a Simancas desde cuarto de carrera. Básicamente eso explica que no tenía ningún éxito social, como se puede comprender. Seamos honestos, la gente feliz no se pasa el día trabajando, se pasa el día siendo feliz. Es que no encontramos la felicidad en el trabajo. Entonces, claro, resulta que hay un marco que no se comprende. El peso del lenguaje de la historia del debate, historia del Estado, era muy fuerte. Era muy fuerte. Y claro, o sea, estas cosas de estudiar sobre las milicias son cosas de Dios contra bucos. Y aparte, es que el rey de España tenía un poder enorme sobre la península ibérica. Claro, pero yo me llevo, o sea, y se va al archivo y dice, tenía un poder enorme sobre la península ibérica, todo el reino de Murcia y 13 soldados. Y hay incursiones berberiscas de 800 atacantes, pues siguen un poder inmenso. O sea, dirán que está, quiero decir, los Avengers tenían que ser los 13 soldados que estaban en el castillo de Cartagena, y eso que no les pagaban el sueldo ni por equivocación. Es decir, y te das cuenta de pronto que para organizarse el Reino de Murcia requiere la movilización de los vecinos del local. Y claro, es que eso estaba sin explicar. Es que estaba sin explicar que las élites locales tienen un poder no porque eso era del rey, sino porque no había otra alternativa. Pero primero para saber eso, primero hay que saber cómo se defiende, cómo se pagan los impuestos, quién cobra los impuestos. Sorpresa, no hay administración real local para cobrar los impuestos. No, ahora hay 3 personas. Todas las personas de la administración imperial del rey de España en la ciudad de Murcia son 6, si cuento a los inquisidores.
¿Cómo se puede organizar una dominación ahí? Pues de ninguna manera si no tienes colaboración local. Claro, te pones a estudiar eso y dices, oye, que dicen que el rey de España estaba muy lejos del Río de la Plata, es que también estaba muy lejos de Murcia. Es cuando se produce la sublevación de las Alpujarras, lo que se intenta reprimir y se fracasa son con las milicias de Murcia y de Andalucía, porque no hay otra cosa, hasta que se traen las tropas desde Sicilia. Exactamente igual cuando se produce la rebelión de Mixtón. Y como no me habían dado beca, pero yo quería hacer una tesis sobre Flandes, pues con lo que conseguí ahorrar me iba a Bélgica, era todo muy lamentable. Y absolutamente maravilloso. Y tampoco era consciente, porque, bueno, pues empecé a ir al archivo a Bélgica al mismo tiempo y me di cuenta que las ciudades de Bélgica no las defienden los tercios. ¡Oh, sorpresa! Las defienden los habitantes de las ciudades. Caramba, pues esto me suena a mí de lo que pasaba en Murcia. Y que ahora lo han impuesto los habitantes de la ciudad. Y dices, caramba, o sea, y todo esto no porque hubiera una gran propuesta intelectual, he descubierto la quinta esencia para hacer el bálsamo de Fierabras y cosas por el estilo, sino por pura deriva de que no te den una beca. Y por pura deriva de ir al archivo. Y de ir al archivo, una cosa que ha pasado mucho, yo creo que en la historia de los Países Bajos, no a ver la administración española, sino a ver lo que pasa en las ciudades. Porque se te caen los palos del sombrajo, se te caen inmediatamente. Y te das cuenta de una cosa básica, que no es la administración del rey la que gobierna el territorio, ni en España ni en Flandes, donde en teoría hay una enorme administración del rey, cosa que por otra parte no es cierta. Con lo cual te empieza a plantear, oye, pues lo mismo hay un modelo político que se está aplicando en todos sitios. Y a pesar de eso, para explicar eso, dado que no había un lenguaje, yo me inventé un lenguaje muy folclórico, que sirvió para explicarlo. Después el lenguaje lo podemos tirar a la basura, como si para hacer un experimento utilizamos utilizamos un microscopio y después que se acabó el experimento tenemos un microscopio mejor, es un útil. A eso dice que cuando planteo las dos caras de Jano, pues algunos colegas dicen, utiliza no sé qué palabra, utiliza no sé qué palabra, pues vale. O sea, y no cita a Otto Brunner. Pues vale, perfecto, encantado la vida. Pues no cito a Otto Brunner, qué alegría. Luego me invitáis a un café. Es decir, en ocasiones, en este ámbito de representación, que es el mundo académico, de que todos nos creemos que somos muy importantes, esas cosas, la forma es importante porque hay mucha gente que se atrinchera en la forma y no se plantea realmente qué demonios está diciendo. Porque en realidad mi tesis yo quería, decir una cosa, que es que, viendo la documentación, el punto clave de mi tesis, y que es comprender bien el siglo XVII. Porque el siglo XVII se había comprendido, en mi opinión, muy mal, a pesar de que había muchos trabajos. El siglo XVII se ha solido decir que es un momento de provincialización, de refeudalización incluso. ¿Cómo es posible hablar de todo eso si en 1700 el rey como figura jurídica, le puede exigir a Antonio Pérez, o Juanito Martínez, de un habitante de Cuenca, más cosas que en 1600? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible una cosa que parece una contradicción? Que el Estado, comillas la palabra Estado, que la administración regia, la dominación regia, lo que llamamos la soberanía práctica, ha crecido cuando en teoría la administración ha decrecido. Eso hay que explicarlo. Y para eso, y si una vez que lo explicas, comprenden muchísimas cosas. Pero para eso monté una estructura porque no existía. Claro, mucha gente se quedó con la estructura y el jijiji jajaja, ¿vale? Pero el jijiji jajaja, a mí, que resulta que yo era el protagonista de mi tesis, al escribirle, el protagonista de mi vida como historiador, para bien y para mal, me sirvió. Y me sirvió después para hacerme las mismas preguntas respecto a Nueva España, respecto a Italia, y compartirlo. La verdad es que tú me dirás, bueno, pues... y a mí me sirvió para que me diera algunos palos, seamos honestos, pero me sirvió. Y eso es quizá lo que a mí me parece más interesante, que me atreví a pensar. El sapere aude de Kant me lo apliqué, o sea, no me conformé con lo que había, sino que planteé, porque yo quería decir algo que no se había dicho. Y eso es quizá lo que es una tesis doctoral. Que luego le gustara más a la gente, le gustara menos a la gente, era problema de la gente, no es mío. A mí me sirvió y en cierto sentido lo que se plantea en las dos caras de Jano es columnaria. Ni más ni menos. Es decir, lo que pasa es que yo no era consciente. O sea, yo de pronto, sin que hubiera un gran plan para dominar el mundo, planteé una interpretación basada en el análisis práctico, pero claro, lo que no me he dado cuenta es que esa metodología para realizar el análisis práctico, cómo le afecta pertenecer a la monarquía a un señor de Murcia, se puede aplicar al mismo tiempo a un señor de Nueva España. Y encima pueden leerlos a la vez. Eso es lo que yo no era consciente que estaba haciendo. En verdad también, cuando yo lo mi tesis doctoral tengo 25 años.
Y es verdad que vengo de una historiografía, digamos, que en su momento pues no éramos nada centrales. Afortunadamente mis maestros son de historia de la práctica política administrativa, no de la práctica política, son bien de política administrativa. Mi maestro Javier Guillamón había entrado ya en contacto con Bernard Vincent, con Robert de Simón, con lo cual me iba más hacia historia social, pero básicamente yo tenía una cosa, creía que había descubierto algo que nunca nadie había sabido, es decir, que había que explicar cómo era posible que, a pesar de que hubiera menos, comillas, administración pública, el ciudadano estaba siendo la persona, el individuo, por supuesto sí, se puede hablar de individuo en el siglo XVI, evidentemente no significa lo mismo que en el siglo XVIII, estaba siendo disciplinada, y sí, ahí tenemos mucho Foucault, a cosas que antes no estaba disciplinada. Con lo cual, de alguna forma, esa dominación, que la dominación se hace en el corazón de las personas, estaba creciendo. Y eso, que no se explicaba de otra manera, pues se explicó desde la historia de la práctica. 25 años, pues hacer las cosas como bien puedes, como bien sabes. Y la verdad es que estoy muy orgulloso, no voy a decir lo contrario. O sea, estoy muy orgulloso por los palos que me dieron, por las incomprensiones que encontré y porque me atreví a hacerlo. Porque insisto una cosa, os lo comentábamos antes en la cafetería, dentro de 50 años nadie sabrá que he existido, bueno, y 50 años ya me parecen mucho. El colesterol acabará conmigo antes o después. Pero, ¿qué más da? O sea, dado que es dentro de 50 años, o sea, ninguno pensemos que vamos... O sea, dentro de 50 años nadie, de la gente que vive ahora, y los que se conocen mejor que no se conozcan. Es decir, algún youtuber o alguna chica que tiene algún podcast en alguna radio muy conocida, cosas que son lamentables. Es decir, gente que refuerza las ideologías en un sentido u otro y que dan los grandes nombres. Es que los escritores de la generación del 27. O sea, por favor, en serio, de verdad. Lo que construimos son personajes. Si uno no vive su vida y si uno no responde a las preguntas que quiere saber, porque la historia sirve eso, hacer una pregunta y decir, ¿y esto cómo fue posible? Preguntas que no han hecho otros, visitar lugares que no ha visitado nadie, lugares intelectuales, aportar algo. De nosotros no quedará nada. Y está bien que no quede nada. Está bien, no pasa nada. Pero si hemos aportado luz donde no hay luz, la luz queda. A ver, chicos, yo siempre utilizo una metáfora, algunos ya me la habréis oído, pero me gusta mucho, por eso, y porque tengo poca imaginación, suelo recurrir a ella. Nosotros somos el pabilo. Como sabéis, el pabilo es la parte de la cuerda de la vela. La vela ilumina, pero para iluminar tiene que quemarse. Nosotros nos quemaremos y vendrá otra generación que dirá cosas mejores que la nuestra, pero es la misma luz la que está brillando. Eso es lo que es la ciencia. Y recordad, y eso lo cito en el artículo sobre los nigromantes, el ensayo es un ensayo, un artículo. Y creo que me quedó bastante bien, por cierto. Sobre de metodología, es que después de hispanofilia saco unos cuantos textos de metodología, de epistemología, de historiografía. Pues, digamos, tienes tantas cosas, has dicho tantas cosas que quiere decir qué tipo de historia estás haciendo. Recordad la canción de Sting, la de un inglés en Nueva York. De noche, una vela ilumina más que el sol. O sea, rodeado de los ámbitos de oscuridad, de imbecilidad, de reforzar ideologías, sea de un sentido, sea de otro, en el que nos vivimos ahora mismo, de pensamiento dogmático, el pensamiento verdaderamente crítico, o sea, el que dice, oye, esto no me lo creo, esto me lo tendréis que demostrar. Eso es pensamiento crítico. No es ni de derechas ni de izquierdas. Algunos que dicen que tienen pensamiento crítico son absolutamente dogmáticos. O sea, es lo que va a quedar. Aquellas ideas que tengamos y que lo utilicen nosotros, aunque nosotros no estemos, es lo que va a quedar de nosotros. Pero evidentemente tenemos que decir cosas que no han dicho otros. Nulla dictus jurare in verba magister. No juraré nada según las palabras de mi maestro. Porque esto es una aventura. Porque cuando hacéis una tesis doctoral, estáis pisando donde nunca nadie había pisado. Porque pisar las pisadas de otro no es vida. Confirmar lo que haya hecho otro no es vida. Plantead cosas que no sepáis, que no se sepan. Y tener el valor de decir, oye, me puedo equivocar, pero es que precisamente de eso se trata. Yo me equivoco en muchas cosas. Claro. Y oye, que luego no tienes el aplauso universal o que alguien te saca una recensión de un libro tuyo diciendo que eres un pretencioso idiota o cosas por el estilo. Y a mí me ha pasado. Pues será por mis pecados, no por los suyos. O sea, se ve que habré hecho algo muy malo, que habré pisado un juanete a su perro o algo por el estilo. ¿Qué más da? O sea, que la gente no te quiere más, que te quiere menos. ¿Qué más da? Si con la persona que vas a vivir toda tu vida es contigo. Con lo cual, mejor que te vayas construyendo la persona que a ti te gustaría ser. Y viviendo esa aventura que es poder equivocarse. La verdad es que es un placer escucharte esas reflexiones. Y aparte, que es lo lógico.
Sí. O sea, que es lo lógico. Uno, vamos a ver, ninguno sois importantes o menos importantes porque vuestro director sea más o menos listo. Vosotros sois más o menos, no porque tenga más poder, porque lo reconozcan, dando el premio, no sé cuánto. Que nos vamos a morir todos. Yo soy católico, con lo cual morirme no me da ningún problema, ¿eh? O sea, seguramente me pasaré unos 700 millones de eones en el purgatorio viendo cine francés para purgar mis pecados, que pondrán todo Godard una y otra vez. Si tengo suerte, si no me mandan directamente allí con Nefarius. Pero quiero decir, un castigo verdaderamente infame, eso de. Sí, luego toda la Nouvelle Vague una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Pero que lo importante es cómo vivimos, ¿no? Lo importante no es si nuestro director es mejor o peor, que todo hay que estarle muy agradecido a los directores. Yo a los míos les tengo muchísimo respeto, uno ya falleció, y mucha admiración y mucha gratitud. Lo importante es lo que hacéis, lo que sois y lo que vais a aprender, y lo que vais a permitir que los demás aprendamos. Y yo os aseguro que no va a haber más en vuestra vida. No es más, porque sois la persona con la que vais a estar. Que luego podemos decir, bueno, es que el mundo universitario es muy injusto, mi director no me quiere, han promocionado a uno que es incapaz de hacer una O con un canuto, no sé qué grupo de poder tiene. Todo eso existe. Y siempre va a existir. Hay dos esferas en la vida intelectual, digamos. La esfera académica. Los premios, el reconocimiento, las escuelas, las becas, las promociones, los chanchullos, el tener que hacer proyectos de innovación docente, quiera decir lo que quiera decir ese término, porque yo honestamente no sé lo que quiere decir, hablar de perspectivas, palabra que habría que desterrar absolutamente del lenguaje científico, es decir, la vida tal como es. Y luego está la vida científica. ¿Qué puedo aprender? ¿Qué puedo crear? ¿Qué puedo decir que los demás no habían dicho? Soy un aventurero. Voy a ir con valor a un sitio donde no ha ido nadie, como dice la canción de Al Storm sobre el viaje de Magallanes, o como dice Star Trek, ¿no? El ir con valor a un sitio donde nunca nadie ha pisado. ¿Quién soy? ¿Y qué va a...? Y decía, pero es que yo trabajando una tesis pequeñita sobre Cuenca, sobre un pueblo de Cuenca, ¿qué puedo aprender yo? No estás trabajando sobre Cuenca, estás trabajando sobre el mundo, porque el mundo lo hacen seres humanos, porque el único género y el único colectivo que merece la pena ser estudiado es el humano. Todo lo demás son cárceles del idealismo alemán con que ya han vuelto ahora con fuerza. Y en consecuencia, si trabajas un ser humano, estás trabajando a toda la humanidad. Y si lo que aprendes del ser humano te permite conocer cosas, estás conociendo cosas de toda la humanidad. La temática no es un límite. Lo que hay que darse cuenta es la aventura en la que estás. No estás poniendo una pieza, no eres Chaplin en tiempos modernos, poniendo una pieza en una máquina. Estás yendo a un sitio donde nunca ha pisado nadie. Y esa es la aventura del historiador. Por eso la historia es tan maravillosa y tan irrenunciable, frente al dogmatismo, a cualquier dogmatismo. Por mucho que nos den proyectos de investigación, por asumir lenguajes absurdos, por decir que existen sujetos fantásticos, por negar la existencia del tiempo y hablar que los victimismos del siglo XVI llegan hasta el siglo XXI. Más allá de todo eso, lo importante es qué persona sois vosotros. ¿Y qué vais a aprender que antes no sabíamos? ¿Y qué nos vais a enseñar? El éxito, el aplauso, que a todos nos gusta, que todos tenemos ego, que a mí cuando no me dieron el Premio Nacional de Historia me pasé un mes maldiciendo en arameo. Y al final decidí que yo no era la persona que no había tenido el Premio Nacional de Historia, sino que yo era la persona que había escrito Hispanofilia. Decidid qué persona queréis ser. Pero insisto, que todas esas pulsiones de no me reconocen, no me quieren, necesito que me den inputs positivos para sentirme bien conmigo mismo, el primer input positivo sois vosotros. No digo que os volváis unos paranoicos y unos soberbios, pero que seáis capaces de juzgaros a vosotros mismos. Y también, otra cosa importante, muy importante, extremadamente importante, seáis capaces de pedir ayuda. Cuando no sepáis, cuando tengáis dudas, cuando sintáis mal, cuando pensáis que no tiene sentido ser historiador, pedid ayuda, hablas con gente y plantearle los problemas. No me quiere mi director, sino ¿qué estudias? ¿Por qué hago yo historia? Pues hacer historia, amigo mío, para hacer algo que nadie más puede hacer en este mundo, que es hacer que la gente sea más libre. Porque si demostráis que las verdades dogmáticas sobre el pasado son falsas, si demostráis que las personas tuvieron capacidad de decisión en el pasado, lo que le estáis diciendo a la gente, no tenéis que creer lo que os dicen ahora. Podéis ser más libres porque podéis saber más cosas. Ningún discurso, por muy políticamente correcto, por muy autoritario, por muy que te dé proyectos, te justifica. Ninguno. Porque tú eres libre.
Y la historia le da al ser humano algo que no le da ninguna otra disciplina, que es libertad. Y eso es lo que estáis produciendo. Eso es lo que estáis, en el fondo eso es lo que estáis haciendo. Ni más ni menos. Pero si en algún momento perdéis ¿cómo deciros? El sentido de lo que hacéis, pedid ayuda. No soy Chaplin, poniendo carteles. No, estáis construyendo libertad. Todo lo demás, eternidad. Ya está. Poder, reconocimiento, no sé quién es muy importante, me han sacado una recensión, voy a revolucionar el conocimiento histórico. De verdad, que en 50 años no se va a acordar nadie de mi generación. Que da igual. Y si se acordaran, no se acordarán de la persona, se acordarán del personaje. Y que también, que no nos coma el personaje, ¿no? Que no nos creamos que somos alguien. Simplemente que hemos aportado lo que hemos podido aportar. Perdón, me he ido por allí. Maravilloso, pero bueno, vamos a seguir avanzando en esa etapa postdoctoral, porque nos interesa esos tan reconocidos seminarios que organizaba Bernard Avançon en el Colegio de España. Muy sencillo. Todo el mundo quiere ir allí. Bernard es una persona extraordinaria, en términos como historiador y como ser humano, y allí coincidíamos mucha gente. Bueno, pues te hace amigos de gente que vale. El seminario, el Ecole era muy importante, y está Bernard, que es uno de mis maestros, está Robert de Simón, que es otro de mis maestros, pero también hay muchos colegas que conocen en el camino y de los que aprenden mucho, Juan Francisco Pardo, Darío Barriera, y claro, igual que Simancas, pues son gente donde te reconoces. Por eso hay que moverse, y por eso hay que moverse dispuesto a ver quién hay allí. También pues te puedes encontrar con gente que, insisto, tiene otra calidad distinta, pero hay que saber seleccionar. Hay que saber seleccionar. Y con lo cual, otro consejo, no os dejéis impresionar por la gente que va intentando impresionar. Yo soy famoso. ¿Qué va? ¿Qué me aportas? ¿Qué dices? ¿Qué no dices? Ya está. Maravilloso. Evidentemente el Ecole ahora mismo, obviamente, sigue teniendo una potentísima capacidad de atracción, gracias a colegas como Jean-Frédéric Schopp. También es verdad que tiene una menor capacidad de atracción por una razón sencilla. Nadie habla francés en vuestra generación, con lo cual ha sido mucho menos atractivo. Ahora mismo toca más ir a universidades anglosajonas. Lo que pasa es que las universidades anglosajonas en general están dominadas por discursos claramente postmodernos, cosa que pues, es una regresión científica, con lo cual, pero en fin. De nuevo, no es los discursos oficiales lo que os interesan, sino las personas que vais a encontrar en el camino. Hablando en una de las ideas centrales de esa red columnaria, como es el concepto de esa monarquía policéntrica, partiendo de un proyecto que también el IP2 es Manuel Herrero Sánchez, pues hemos discutido mucho esa idea y con uno de los, figuras pensantes de ese conocimiento, pues habría que preguntarlo. ¿Cómo surge ese concepto de monarquías policéntricas? Tomando café. Tomando café en el hotel Arco de San Juan de Murcia. Estábamos, yo creo que Jean-Frédéric Schopp, Antonio González Valverde, que era el director de la Séneca, y vuestro servidor y una cuarta persona, entonces, hablando, pues sí, pues no, pues Jean-Frédéric fue el que utilizó el término, entonces yo creo que él no se acuerda. Y luego, pues, y bueno, lo usamos, pero una de las cosas que a mí ¿cómo deciros? Me produce un poco de reserva con el término monarquías policéntricas cuando la gente lo utiliza como si fuera una pieza de museo. Me voy a explicar. Eso ya pasó antes con lo de historias conectadas aquí a la corriente. No, pero es que, las palabras son instrumentos para entendernos, no son la santísima forma. Es decir, las palabras son instrumentos, igual que la revolución implícita factual, la soberanía. Monarquías policéntricas, ¿qué significa? Pues espacios en el que hay evidentemente múltiples centros que están jerarquizados y en consecuencia cada uno tiene la legitimidad de su historia. Punto. No hace falta ir a una escolástica para ver si en no sé qué artículo publicado en Swahili hay un matiz o si Marx en la Grundrisse dejó de decir. Y es un instrumento científico, es como tener un microscopio. Luego mañana tiene un microscopio mejor. Claro, yo creo que se expresa mucho mejor que lo que decía Eliot o evidentemente lo de historias conectadas, que yo creo que las historias conectadas tiene un resabio de historia nacionalista, de que hay una historia hindú que no me simpatiza nada. Pero básicamente es un elemento técnico. Y también lo vemos una cosa que es muy divertida. Cada uno, digamos, de los policéntricos, como los llaman, pues tiene una concepción distinta de cómo funciona eso. Y da exactamente igual. Perdón, es que si convertimos una palabra, la que sea, en una pieza de museo, se ha muerto. Las palabras son instrumentos de comunicación. Claro, a no ser que las cambiemos en eso. Ha citado usted poco a Otto Brunner, ha leído usted poco a Ortega y Gasset, mejor.
Perdón, ahí hay gente que me odia por decir esa cosa. ¿Ha leído usted poco a Judith Butler? Sí, lo que le he leído mejor que no lo hubiera leído. Es decir, cuando te utilizan, eso pasa mucho en el mundo académico, el tabú, el chamán, que dice el conocimiento está detrás de la puerta verde y hay que utilizar estas palabras mágicas para atravesarlo, sal corriendo. Las palabras son instrumentos para comunicarnos, no son otra cosa. Si las convertimos en elementos intocables, ahí hay un problema, y sobre todo que todos tengamos muy claro qué es lo que queremos decir cuando usamos una palabra, porque si yo uso esta palabra según la dice Antoñito, yo no estoy controlando el contenido de esa palabra, ¿verdad? Porque Antoñito lo mismo se ha utilizado esa palabra cuando estaba en el baño pensando en su novia que estaba en Cuenca. ¿No? O sea, que vamos a ver que todos somos seres humanos. A ver si no, o sea, que el gran profesor, lo que tú quieras, es un gran profesor porque ha aportado cosas nuevas, no porque ha hecho un altar y para que le adoren allí. Digo yo, o sea, no lo sé. O sea, en consecuencia, claro, son elementos de debate que están muy bien, porque permiten llevar el debate a otro sitio. Perfecto. El problema es cuando cualquier término se convierte, insisto, en intocable. De esto no se puede hablar porque esto ya está demostrado. En historia no hay nada que esté demostrado. Nada. Y eso es lo divertido. Perdón. Sí, bueno, me dirás que anarquista. Antes de pasar a Mario, nos gustaría preguntarte también sobre esas dos iniciativas en torno a los mundos ibéricos que, bueno, recogían el testigo de ese manual de Benazari y Mansam, que de hecho, pues... es uno de los libros más importantes que se ha escrito, ese libro que pasó completamente desapercibido cuando se publicó, es de los libros que realmente cambiaron la historiografía. Los mundos ibéricos de Benazari y Mansam, es magnífico. Sin embargo, en su momento la gente pensó que era un coffee book, como llevaba fotos bonitas, y nadie se lo leyó. Es una cosa completamente desastrosa. Mientras seguían dando la paliza con tal o cual cosa, ¿no? Pero sí, efectivamente. Tú tuviste la oportunidad de realizar un libro con Mansam, recogiendo todas estas ideas, y luego con Óscar Mazin, que ha sido otra figura pues nodal dentro de la red columnaria, con esa historia mínima de los mundos ibéricos siglo XV. Que se puede bajar gratis de Academia Edu. Sí, es verdad. Bueno, vamos a dejar de conceptualizar entonces sobre los mundos ibéricos y a entrar un poco en la cuestión de qué queréis demostrar con esos dos libros. ¿Cuáles son las ideas? Primero, una cuestión muy clara. Que hay una historia que es común, que hay una historia que es común a todas las personas que habitaron allí, y si es común, por definición, todos son protagonistas. No solo la corte, no solo los que circulan, todos son protagonistas, con lo cual los niveles de exigencia cambian y todas las historiografías que los han asumido se han aproximado a ellos. La metáfora de la orquesta creo que es de lo más bonito que hemos escrito, los méritos son de Óscar, en el capítulo de historiografía en el libro de Historia Mínima de los Mundos Ibéricos. Empieza con una metáfora sobre una orquesta, que últimamente me gustan mucho las metáforas, pero esa la afinó mucho Óscar. El otro elemento, la Historia Mínima de los Mundos Ibéricos, va más allá y tiene que ver con debates que hemos tenido. Es decir, que los espacios a estudiar no solo son los espacios de soberanía del rey católico, sino que para comprender cómo evoluciona Bélgica en el siglo XVIII hay que entender que procede de la misma matriz en los Países Bajos austríacos, de la misma matriz que Italia en el siglo XVIII que España. Es decir, que los mundos ibéricos no solo hay que definirlos por los dominios de las dos monarquías, sino por las zonas que fueron influidas por ellas, desde Túnez hasta Malasia. Claro, eso nos invita a un sujeto historiográfico que había sido avanzado, pero que no ha sido desarrollado. Es decir, no estudiar solo el impacto, sino ver que también las decisiones que se toman en Ceilán, fuera de las fronteras de la monarquía hispánica, intervienen en la monarquía hispánica. Claro, eso evidentemente tendrá que ver con hispanofilia, pero claro, es un sujeto distinto. Si uno se coge el libro de Historia Mínima de los Mundos Ibéricos, seguimos hablando de esos mundos ibéricos en el siglo XIX. Y esos mundos ibéricos incluyen Bélgica, por supuesto. Incluyen Portugal, por supuesto. Y claro, si interpretas todo eso, te das cuenta que toda esa estructura básica que se construye en el siglo XVI, XVII, por todos esos protagonistas, sigue teniendo una herencia, que tiene una historia. Es decir, inventar un sujeto histórico que no existía, pero que nos parece lógico. Hasta que nos demuestren lo contrario. Pues Mario, si te parece... Cambio el pantallazo. Bueno, hay muchas preguntas para hacer. Hay muchas. Y hay una que no me puedo resistir a hacer, que en realidad parte de lo que comentaba recién. ¿Y qué hacer? Sí, me gusta John Ford, no el cine francés.
que tiene mucho que ver con lo que comentábamos antes sobre esta historia común. ¿A qué, y esto es muy así, muy de reflexión, a qué piensa, razones, motivos, causas que hay detrás de esa habitual separación que persiste entre historia de América e historia del continente europeo? ¿A qué se atribuye? Sí, yo creo que tiene muchos orígenes. El primero es la propia lucha de espacios académicos. Si saco una plaza en un área, la saco para los míos y no para los otros. Cosa que demuestra un nivel de aventura científica de gran nivel, ¿eh? O sea, y evidentemente aquí hay corporaciones profesionales que se autolegitiman por su propio acceso a recursos públicos, sea en un sitio o en otro. Luego, por otro sitio que tiene que ver con la construcción, la desintegración precisamente de la monarquía española y portuguesa, que es el surgimiento de una serie de muchos países, entre ellos el Reino de España, el Reino de Portugal, el Imperio de Brasil, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cada uno de esos países va a reclamar en el siglo XIX, escogiendo el idealismo alemán, que son unidad de destino en lo universal, básicamente, o sea, que tienen su historia propia que es incomparable con otros. Y en consecuencia los españoles del siglo XIX son herederos de los españoles del XVI que dominaron América. Es decir, que América, vamos a decir, nos cogemos el discurso franquista, que en realidad no es el discurso franquista, es el discurso liberal nacional español sobre una España ocupada por los musulmanes, pero que va a emanciparse con la Reconquista, que es el viejo goticismo, y lo comparamos con los frescos de Diego Rivera en Palacio Nacional en México, es exactamente lo mismo. Una sociedad que vive en equilibrio y en paz, ahora añadiríamos, porque somos muy écolos, con la naturaleza, que por cierto, para quien me escuche, es una contradicción, la naturaleza, que sorpresa, no está equilibrada. Claro, a no ser que seamos darwinianos y no creamos que hay unicornios, pero bueno, más allá del narval. Con lo cual no puede haber equilibrio con algo que por definición no está equilibrado. Bueno, pues más allá del discurso, el discurso del siglo XIX pues un discurso nacional esencialista de cada territorio. Eso está bien el XIX. Ese discurso ha vuelto en el siglo XXI con los discursos esencialistas de base de etnia. Qué moderno, eso también estaba en los años 30 también del siglo XX. Pensar que las etnias o los colectivos tienen una historia que les es propia, porque se apropian de ella empáticamente. No se equivoquen ustedes, eso es idealismo alemán, no es otra cosa. Es decir, la base política del romanticismo, por lo menos de lo que hablan, que sepan de lo que ustedes hablan, ¿no? O sea, seamos sinceros. Entonces, lógicamente, si las historias son incomparables porque tienen una esencialidad distinta, no puede haber una historia global. Con lo cual, eso parte de un principio que a mí me parece profesionalmente condenable. Y ahora sí hablo muy en serio, que es pensar que no existe el pasado. Es decir, que el pasado es una proyección del presente. Si en el presente defino que soy algo esencialmente, es porque el pasado debe haberlo sido. Eso es convertir el pasado en ese tiempo verbal, que de hecho Hispanofilia empieza con esa frase, que es el presente imperfecto. El pasado es colonizado desde el presente. Si hoy en día consideramos que por tener un género determinado, lo que ustedes quieran, tiene una serie de posición social, hay que el objetivo del pasado era llegar a ese presente. El pasado deja de existir por sí mismo y va a ser un presente imperfecto. El presente acaba de colonizar el pasado. Obviamente ese discurso, que es idealismo alemán, o sea, no, esto es Herder y esto es unidad de destino universal, que es una traducción falangista, que no es una mala traducción, por otra parte. Y hace que las historias sean incomparables, porque la historia es de ese colectivo que se apropia de ella empáticamente. Esto es posmodernidad, pero es una lectura posmoderna del romanticismo. A partir de ahí, ¿cómo vas a discutir? Claro. Otra cosa distinta es que te vas a hacer lo que tiene que hacer un historiador, que es clavarse en una mesa a ver papeles y te das cuenta que las cosas funcionaban de forma muy parecida. Con lo cual, obvio, no serán comparables, pero yo qué sé, los marcianos habían ocupado él, con lo cual lo evitas para que engañarnos y pensar que pasaban de forma parecida. No. Si descolonizamos el pasado del presente, que es la única descolonización que hay que hacer, si descolonizamos el pasado de nuestra ideología del presente y dejamos hablar al pasado y lo respetamos, lo mismo nos damos cuenta que el pasado lo formaron seres humanos que podemos comprender, independientemente de dónde estuvieran o de dónde no estuvieran. Es un poco lo que... Y ahí sí tengo una postura muy radical, ¿eh? Es decir, creo que, y lo decía antes, es lo que yo pienso, seguro que ustedes no estarán de acuerdo, y es su derecho. También es mi derecho ser minoría. El único género a estudiar es el humano. Y aunque estudias, pero cuando estudias historia de las mujeres, estás estudiando el género humano. Ese es el género que estás estudiando. Y cuando estudias historia de una porción, una etnia, estás estudiando el género humano. Si no te das cuenta de eso, estás haciendo idealismo alemán. Perdonen ustedes, lean un poco, o sea, con perdón, ¿eh? Sobre todo para saber de dónde viene lo que ustedes suponen que es algo muy moderno, que no es muy moderno, que esto terminó en un sitio que se llamaba Dachau, que era un sitio muy poco agradable, por otra parte. Que el idealismo alemán, el esencialismo del pasado,
se basa en un principio básico, que es la xenofobia del presente. Y la xenofobia, les recuerdo que no tiene que ver solo con los extranjeros de nacionalidad, sino con todo aquel que tú defines que no puede ser como tú por cuestiones de género, de ideología o de lo que usted le dé la real gana. Y la xenofobia, pues miren ustedes, algunos pensamos, lo que le hemos leído las cartas a los Gálatas, que no, básicamente no. Ahora, bueno, avanzando, porque hay mucho, y pasando un poco también a los diferentes temas que ha tratado y demás, nos interesa tocar uno que es el del inmaculismo, Claro. ¿verdad? Que lo comentamos antes. Y tratando de hacer una respuesta medianamente Corta. o que concentre. ¿Por qué es que pudo tener, o cómo se explica ese éxito y cómo operar como una señal de identidad Muy de una sencillo, monarquía? muy sencillo. que Por un estaba- lado, o sea, si el rey de España, si solo hubiera sido política del rey de España, no hubiera servido para nada. Nadie se lo hubiera, o sea, hubiera servido lo mismo cuando se hizo patrono de la monarquía San Miguel, que nadie se acuerda de eso. ¿Por qué el inmaculismo? El inmaculismo se plantea en un momento que tiene que ver con la paz con los holandeses y tiene que ver con la expulsión de los moriscos. Que es decir, es un momento trotskista, no, es un momento stalinista. Es decir, la monarquía hispana, saben ustedes, Stalin, ahí se puede pactar con el capitalismo, Felipe III está pactando con los holandeses, con los ingleses, pero mantiene su monarquía limpia hacia adentro. La monarquía es inmaculada, aunque iba en medio del pecado. Es sorpresa que tenga que ver con... O sea, no es que una cosa lleve a la otra, pero es esta especie de ambiente. Con lo cual, evidentemente, para limpiar esa monarquía, ¿qué haces? Echar a los moriscos. O sea, no digo que una cosa sea causa y efecto, no estoy diciendo eso. Digo que es el ambiente. Es lo que decía Saavedra Fajardo. El rey de España puede ser político hacia afuera siempre que sea católico hacia adentro. Bien. Con lo cual, en principio, diríamos que el inmaculismo refuerza los discursos de segregación étnica. Pero hay un problema. El problema es que entre 1 y 1 millón hay muchos números, ¿verdad? Y entre 1 y 100.000 millones hay muchos números. Supongamos que 1 sea la dignidad que tiene la persona a la que se le atribuye menos dignidad en la monarquía, una esclava negra. Punto negro es un concepto jurídico, por otra parte, que nadie me venga con... Y el que tiene más dignidad, 5.000 millones, es el rey de España. Vamos a suponerlo. La diferencia entre 1 y 5.000 millones e infinito es la misma. Me explico. Si la patrona de la monarquía es la Inmaculada Concepción, que es absolutamente limpia, es tan patrona de una esclava negra como del rey de España. Con lo cual, tanto puede identificarse una esclava negra, que de hecho en el ámbito de los esclavos negros el inmaculismo se recibe con muchísima fuerza, eso lo ha mostrado Gibran, Bautista y Lugo, y de pronto la Inmaculada se la pueden apropiar todos. ¿Qué es lo que destruye el inmaculismo? La abominación de la limpieza de sangre a medio plazo. Todos los españoles de ambos hemisferios pueden ser españoles porque todos son inmaculistas. Y eso Carlos III lo entiende muy bien, cuando convierte la Inmaculada Concepción en ley. Te he respondido rápido, ¿eh? Y usando matemáticas, eso no te lo esperaba. Bueno, avanzando un poco también sobre estos temas, el libro que está sobre la mesa exhibido, que es el libro coeditado junto con Igor Pérez Tostado sobre los exiliados del rey de España, que está por ahí. A nosotros, con Alberto, nos interesaba preguntar, y esto está en la introducción, si no recuerdo mal, pero claro, es un libro en el cual lo que interpretamos es que se pretende poner en discusión la visión popular de la monarquía como sitio que expulsaba. ¿Sí? Judíos, musulmanes, protestantes, borbónicos, liberales, republicanos, en fin. Ahora, ¿y cómo fue concebido ese libro para... la monarquía hispánica, o la monarquía de España, lo que sea, podía ser también un sitio de asilo? O sea, ¿cómo por la evidencia cómo histórica. surgió eso? Vamos a ver, de nuevo volvemos a unas historiografías en pedazos que no sirven para nada. Había mucha tradición de estudiar los irlandeses, había algo de tradición, magnífico libro, por cierto, de Beatriz Alonso Acero sobre los norteafricanos. Sí. Robert de Simón y yo hemos trabajado sobre los franceses, y de pronto te sienta y dices, caramba, si la monarquía recibe un montón de gente, si Flandes está lleno de exiliados, si la península ibérica está llena de exiliados, ¿por qué no hablamos de esto? Pues no hablamos de esto por la tradición historiográfica. Primero, por la tradición historiográfica del siglo XIX, la monarquía española es el mal absoluto, todo el mundo comía ajo y iba vestido de negro, y es la antimodernidad, es la Kulturkampf. Por cierto, lo de batalla cultural no es ningún invento, el término Kulturkampf de la época de Bismarck, por Dios, es que la gente lea algo. Es decir, ese discurso de que la monarquía hispánica es el antiprogreso, por definición. Con lo cual, ¿cómo el antiprogreso va a recibir exiliados? Evidentemente, había historias parciales de exiliados, pero como excepción. Cuando las juntas todas, te das cuenta que no es excepción, que es una regla. Y es lógico, porque el siglo XVI es un espacio de guerras civiles en toda Europa occidental y el Magreb, ¿y a dónde va a ir la gente? Claro, el problema es que si tú... Claro,
Si tú defines, si tú por definición defines que España es el oscurantismo y que muchos de los que vienen a España vienen porque han perdido guerras civiles, en sus historias nacionales no aparece, pues son traidores, y en la historiografía española no aparece porque no nos interesa. Porque no nos interesa. Porque seguimos pensando que en España interesan solo los exiliados que salen fuera. Y ahí tenemos pues ya los libros de Marañón, de España, fuera de España, no sé cuánto. O sea, y que a fin de cuentas, ese discurso de que España solo genera exiliados es el discurso que consolidan los liberales sobre ellos mismos. En la época de Fernando VII. Es decir, ¿cuál es el discurso? Que el discurso que después va bueno, que se consolida con Artola, y que el discurso es la verdadera España, la España buena, es la que está afuera. Mientras que los de dentro han sido unos comedores de ajo. Y ese mismo discurso es el que después se va a utilizar con los republicanos españoles, que eso ya el primero que lo hace es el doctor Marañón, precisamente, sus españoles fuera de España. Y con los afrancesados. Es decir, los afrancesados querían modernizar España. No, amigo mío, los afrancesados eran los señores que colaboraban con el régimen más criminal que ha habido en la península ibérica desde los vándalos. Que han matado, violado, asesinado, y que esto estaban muy bien colaborando con unos tipos que mataban, asesinaban y violaban para seguir en el poder. Empezando por Goya y todo lo que pasa. Por supuesto que sí. Esto que estaba muy bien cerca del poder y no de los otros. Claro, el problema es que ese discurso de que la España buena es la que está fuera frente a la España mala, hace que quién va a ir a, es ininteresante que haya gente que venga a hacer eso. Con lo cual, ahí la ideología ha evitado la investigación. Pero claro, cuando empiezan a juntar caso y te das cuenta que son decenas de miles de personas, dices, oye, pues lo mismo aquí hay un fenómeno histórico. Lo que es sorprendente no es que se publicara ese libro, es que ese libro se publicara en 2014, tan tarde como eso, 2014. O algo, 2012. Es decir, es que, si os fijáis, desde los puntos de vista que proponemos nosotros, hay unos objetos historiográficos que estaban ahí delante de nosotros que la ideología nos había impedido reflexionar. Y no porque la ideología sea buena o mala, cada uno tiene que tener la suya, son como las narices, cada uno tiene la suya, sino porque cuando la ideología te fuerza a colonizar el pasado, ya no estás comprendiendo el pasado, lo estás definiendo. Y eso tiene muchos nombres, pero ciencia no. Sí, continúo. O sea, la pregunta que yo os haría a vosotros es ¿cómo demonios eso no se había investigado antes? ¿Cómo? O sea, claro, es que esa es la cuestión. Objetos que estamos trabajando nosotros, ¿qué pesados que eran los bloqueos intelectuales que había? Que son sujetos enormes, que no se habían estudiado. Y lo que yo os invito a vosotros, como jóvenes colegas, es que identifiquéis qué bloqueos ha tenido mi generación que nos ha impedido ver cosas. Por ejemplo, la historia del género, la historia de las mujeres, como queréis llamarlo, me da igual las escolásticas, es un gran aporte si analiza que en nuestra generación, porque teníamos otras prioridades, veníamos de historia de la guerra, de historia de la política, no la habíamos enfrentado. Tenemos muchos bloqueos también, o sea, nosotros no somos la culminación de nada, somos una piedra en la que hay que pisar y ir más allá. Identificar esos bloqueos porque hay temas enormes que están ahí. Ahora, en ese sentido, continuando con lo de los bloqueos, que me parece una idea muy interesante, sí queremos hablar sobre hispanofilia. Claro. Hispanofilia volumen 1, volumen 2. Volumen 3. Y volumen 3 y ya está. Aquí ya hemos llegado, la venganza. Bueno, primero una pregunta muy, es un poco banal, pero al fin de cuentas muy interesante, que es ¿cómo surge la idea de indagar en un tema que luego fue publicado en 2 libros diferentes? ¿Cuál fue lo que comentábamos antes, el motor de esa investigación? Leer una crónica de Flandes. Sí. Las crónicas de Flandes son maravillosas y concretamente pues, a mí me gusta una mucho, que es la de Diego de Villalobos, que es un escritor mexicano, sobre su familia de trabajo. Bueno, y a mí me gusta mucho la historia de batalla, seamos sinceros. Yo me meto en la carrera porque me gustan los tercios, o sea, y el libro de Parker me fascina. Pero la gente lee las cosas y, o sea, están delante de nosotros y no lo vemos. Entonces, en la crónica de Diego de Villalobos se habla sobre Cambrai se dice, que en un momento determinado, bueno, pues hay un asedio, la ciudad le abre las puertas a los españoles y hay un acontecimiento, lo recuerdo también en Horizontes del libro con Juan Francisco Pardo del homenaje a Isabel Aguirre, en el que, bueno, están allí, los españoles han conocido, llega el arzobispo, que es el soberano, el arzobispo espera que le vayan a jurar lealtad y no, le juran lealtad al rey de España. Entonces el arzobispo se pone a recordar, a usar un lenguaje muy poco respetable en la catedral, y el conde de Fuente, gobernador de Francia, dice, no, esto está hecho. Esto está hecho porque el pueblo de Cambrai ha elegido a Felipe II como su señor.
Claro, tú dices, claro, tú lo lees, o sea, y vamos así buscando más batallas, más cañonazos, más patas. A ver, perdona un segundo, San Antonio, espérate. Juan, para. Elena, un segundo. El pueblo de Cambrai ha elegido a Felipe II como su señor, y esto está escrito en una crónica de Flandes. Y esto la gente lo ha pasado después de leer 5.000 veces esta crónica y no se ha planteado que el pueblo no puede elegir soberano un fulano en el siglo XVI y menos quitarle la soberanía a un arzobispo. ¿Qué demonios ha pasado aquí? Entonces, pues hice un libro que por cierto tuvo alguna recensión que me decían de todo menos bonito. Insisto, debí de pensar los juanetes, algún perro, alguna mascota de alguien. Pero bueno, en fin. Y de ahí que me pasó gloriosamente desapercibido, como tantas cosas. También sale un artículo en Análisis de Acción Social, pero bueno, nadie lee en España. Claro, primero explicar cómo fue posible que pasara algo que era imposible que pasara. Segundo, ser imposible que pasara no es porque estaba delante de su tiempo, sino porque los preceptos que teníamos nosotros sobre el final del siglo XVI eran incorrectos. Porque si pudo pasar es que podía pasar. Otra cosa es que fuera ilegal, claro, pero pasó. Segundo elemento, oye, que hay gente que se está adhiriendo a la monarquía española, pero resulta que yo soy especialista en historia del norte de Francia, ahora hago un libro específico sobre eso, y te das cuenta que hay un montón de gente que le está pidiendo ayuda al rey de España, desde Inglaterra, desde Francia, oye, y también desde Marruecos, que estoy leyendo las cosas de Beatriz Alonso, también desde Túnez, también desde los Balcanes, también desde Ceilán, también desde Japón, y todos al mismo tiempo. ¿Por qué todos le piden ayuda al rey de España al mismo tiempo? ¿Qué significa eso para la hegemonía de Felipe II, que todo el mundo le pide ayuda al mismo tiempo? Primero, ¿por qué? Segundo, ¿quién y qué significa a nivel local que pedirle ayuda al rey de España? Porque pedir ayuda a España significará una cosa para un actor social y otra para otro distinto, pero habrá que estudiarlos todos. ¿Y qué significa para la monarquía todas esas oportunidades que en teoría se le están abriendo? Es decir, un estudio de caso concreto sobre una duda de qué demonios significa esto que está escrito en una crónica de Flandes, que nadie me ha explicado. Pasar a constatar, como con los exiliados, que es un fenómeno global, y a partir de ese fenómeno global entender dos cosas: la historia de todos los países, desde el punto de vista de su alianza, no alianza o rechazo al rey de España, que está en todos sitios, y cómo influye eso en la hegemonía imperial. Eso puede dar lugar a una pesquisa de 17 años. Hay que ver qué pasa en esos países, desde dónde vienen las ciudades. Lo comentaba antes, solo los mapas del libro, y cada capítulo lleva su mapa, es una narrativa, perdón, no digo esa palabra, permite una lectura de la hegemonía imperial española. ¿Dónde se interviene? ¿Cómo se interviene? ¿Por qué se interviene? Porque todo pasa a la vez. Y no nos habíamos dado cuenta entonces, no leerlo todo a la vez. No nos habíamos dado cuenta que hay una gran crisis dinástica a finales del XVI, que hay dinastías que se están acabando a la vez, que hay reyes que están siendo asesinados, que hay rebeliones por doquier. ¿Y a quién le van a pedir ayuda a la gente cuando hay una guerra? A quien se la puede dar. A ver, si la República Española le pidió ayuda a José Stalin, que era muchas cosas, pero no el mejor amigo de los niños, es porque nadie más le daba ayuda. Eso no significa que la República Española fuera stalinista. Significa que, oye, evidentemente, si Stalin te manda tanques, asesores, comisarios políticos y cosas, pues sí va a influir en tu política. ¿Y a quién le va a pedir ayuda a Franco? A ver, ¿a quién le puede pedir ayuda a Franco? Déjame pensar. ¿Se la podría pedir a Filipinas? No, a lo mejor se la pide a quien tiene ayuda cerca, con quien también puede pactar, que le puede ayudar a ganar una guerra, digo yo, o sea, ya que estamos, o sea. Es decir, y eso también pasa en el siglo XVI. Lo que pasa es que quien te da la ayuda piensa que te va a controlar y en realidad tú lo estás utilizando. Bueno, si estudiamos eso y analizamos el conjunto de los territorios, yo me permito proponer en los dos libros una historia sobre cómo analizar el tiempo histórico, que es quizá lo que más me interesa, el concepto de nudo temporal, que yo creo que es uno de los aportes de los que estoy más contento, es decir, qué metodología hacer para incluir todos los actores sociales y todos los... Porque una de las clases terribles de la modernidad es que nos dice, es que hay demasiados discursos, con lo cual es muy cansado. Vamos a estudiar solo aquel con el que empatizamos. No, vamos a estudiar todos los discursos, todas las posiciones y ver cómo chocan en la realidad todos esos puntos de vista. Y cómo en algún momento las cosas se piensan que son posibles y en otro momento dejan de pensarse. Eso lo llamamos un nudo temporal. Y eso se puede aplicar para entender un imperio o para entender una pelea en un barrio. Porque en un momento determinado se puede hacer cosas que antes no se podía hacer. Cómo el contexto cambia la forma de pensar y cómo la acumulación de formas de pensar cambia el contexto. Y eso puede dar lugar a infracciones. Es decir, es un tema, pero es que fíjate, lo que es fascinante, de nuevo, que desde todos los países se pide ayuda a la monarquía española. ¿Cómo es que eso no estaba trabajado?
Una gran estrategia, lo que tú quieras, corazón. Pero ¿cómo no estaba trabajado pensar que gente en París, en Nantes, en Candy, en Londres, le estaba pidiendo ayuda al rey de España al mismo tiempo? ¿Y qué significaba eso? O sea, a lo mejor las conclusiones a las que yo saco pues son más o menos disparatadas, o que cada cual lo juzgue, pero ustedes estarán de acuerdo conmigo que hay un problema historiográfico de primer nivel. Y de hecho, los mapas que hay en el libro, lo que es sorprendente, no es que estén en el libro, es que nunca los haya hecho nadie. Porque los mapas te cantan. Lo cual también es importante decir una cosa. Al adoptar yo ese punto de vista, no digo que sea el único punto de vista posible. O sea, no digo que la intervención española fuera lo decisivo en la Guerra Civil Francesa, que va. Pero sí es importante entender la acción respecto a esa intervención por parte de los franceses para entender la hegemonía imperial, que es el protagonista. El real protagonista de Hispanofilia es el tiempo histórico. Ahora, en ese sentido, hablando de fenómenos que uno creía que eran particulares, pero que en realidad reflejan una realidad más amplia, lo comentamos con los exiliados, ahora con esta ayuda que prestaba Felipe II, y más en general a todo lo que se ha hecho, que esté escrito, en fin, libros que ha editado, capítulos y demás, surge una pregunta que tiene que ver, y volviendo un poco a lo que comentaba antes Alberto, con la cuestión archivística. Esto es, cómo archivos locales, es decir, ciudades muy pequeñas, entran en juego con archivos nacionales, vamos a decir, los clásicos, claro, ¿verdad? Claro. Y cómo, si puedes hacer una pequeña reflexión de cómo ese juego de escalas, lo macro y lo micro, se pueden combinar para hacer un relato lo más detallado y lo más amplio posible. Pues en realidad es la misma realidad. Es decir, si hablamos de millones de escudos para pagar el ejército de Flandes y luego hablamos de libras para pagar el rescate de un niño en Amiens, están circulando todo forma parte de la misma realidad, con lo cual archivos locales te van a dar información. Asumamos una cosa básica, nunca podremos saber lo que pasó y nunca podremos ver todos los archivos. Robert de Simón, que es uno de mis maestros y que aunque ya no cree en el más allá, digámoslo así, él dice que si creyera en el más allá, para él el paraíso sería el infinito del tiempo y todos los archivos del siglo XVI. O sea, eso digamos sería su... Porque aparte se los aprende, tiene una capacidad que es espectacular. Y hay muchas cosas que no podemos saber y que tenemos que hacer aproximaciones. Pero obviamente si nos damos cuenta que tú vas a decidir si quedarte en una ciudad o irte cuando llegan los españoles, si se queda la población, esa ciudad va a poder quedarse en una monarquía española. Con lo cual, esa decisión de esa persona está construyendo un imperio. Para saber esa decisión no lo vas a tener en el archivo de la monarquía. Uno de los grandes problemas de la historia diplomática es que los diplomáticos solo dicen lo que quieren leer sus señores. Es decir, tú imagínate, estás embajador en París y le escribe a Felipe II. Pues no va a ponerte a informarle de si no sé qué burgués, de no sé qué calle ha hecho no sé qué cosa. Dice si el duque de Guise hizo tal cosa, o sea, porque evidentemente al rey de España le importa un rábano los burgueses de no sé qué calle. Pero a nivel local, ese mismo embajador, para conseguir crédito, tiene que ir a hablar con esos burgueses. Si te limitas a pensar que porque evidentemente todos nos comunicamos con las demás personas con discursos que creemos que los demás van a entender. Hay fuentes que por definición no dicen muchas cosas, primero, porque las dan por supuestas. Y eso es muy peligroso. Trabajamos sobre fuentes que dicen lo que no es evidente. ¿Qué es lo evidente? La persona a la que ustedes quieren, los miedos que tienen, cómo se sienten. Eso las fuentes no lo dicen, con lo cual construimos procesos de análisis sobre información que no es evidente. Tenemos que darnos cuenta de lo que las fuentes no están diciendo. Y obviamente los archivos locales sí nos van a decir cosas. Por ejemplo, ahora mismo estamos trabajando sobre la emergencia, porque en el momento de la emergencia sí le vas a pedir dinero a la gente que te puede apoyar, porque estás haciendo explícito las acciones sociales que antes son implícitas. Entonces, pero no estudiar la emergencia por sí misma, sino como mecanismo para entender la normalidad. Los archivos hay que darse cuenta que nos mienten todos. No, la información no, porque nos dicen lo que quieren decir, no lo que nosotros queremos leer. Pero ahora bien, nosotros, todo el respeto, todo el cariño a los archivos, pero también pensamos. Como dice Chesterton, cuando entras en la iglesia te quitas el sombrero, pero no la cabeza. Cuando vamos al archivo, lo que nos dice el archivo es eso que me está diciendo esta persona en este contexto para este interlocutor. ¿Qué puedo aprender de ahí? Pues muchas más cosas. Para eso ya nos decía Leibniz, si no me equivoco mucho, que hay que tener un esprit de finesse, hay que tener una aproximación. Pero claro, imagínate, ahora estamos preparando la jornada de columnaria del 27 en Roma. Obviamente, no va a ser sobre el saco de Roma, sino sobre el saco.
y no el del hombre del saco, sino el saco como fenómeno, porque a lo mejor la información que tenemos del saco de Roma nos dice cosas, pero la información que tenemos sobre el saco de Túnez, que es fecha muy parecida, nos dirá cosas y problemáticas que a lo mejor también están en Roma, pero que no aparecen en la documentación. Pero es que también podemos estudiar a la vez el saco de México Tenochtitlan, apenas unos años antes. O podemos estudiar a la vez el saco de Amberes, que es lo que vamos a hacer, el saco de Amberes. O podemos estudiar el por qué no se saqueó Lisboa en 1580, cuando los soldados tenían derecho al saco. O por qué no se saqueó Zaragoza en 1591. Es decir, si suman muchas experiencias de archivos incompletos, lo mismo te salen problemáticas globales. Es un poco lo que vamos. Todo archivo nos dice cosas, pero compararlo con otros casos nos va a decir muchas más cosas. Y eso surgirán problemáticas, que no están en los archivos, sino que nosotros arbitrariamente o voluntariosamente, como ustedes prefieren usar la palabra, definimos como una problemática histórica, que es lo que hacemos también en Hispanofilia. Porque el historiador no solo es un contador de archivos, es alguien que plantea problemáticas que nunca han existido. Y me sorprende por qué nunca han existido. No, y avanzando también hacia otras cuestiones que no tienen que ver tanto con la investigación, una cuestión que siempre planteamos con Alberto es, por supuesto, que están los libros, los capítulos, los artículos archivados, pero también hay otra parte importante, muy importante, que es la docencia, que es dar clase, ¿verdad? Entonces, en ese sentido también nos interesa saber, en primer lugar, bueno, y no tanto los doctorandos, porque es otra etapa vital, sino primero, ¿qué se aprende de los estudiantes de grado en el, digamos, en el día a día? Y por otra parte también, en función de tantos años de docencia, bueno, ¿cómo ha cambiado la forma de enseñar historia moderna y cuáles son los desafíos en la segunda parte no la puedo responder porque yo doy clase en ciencia política y en comunicación audiovisual. Yo espero que haya cambiado poco la forma de hacer historia moderna. Primero, porque un alumno universitario debe de ser autónomo a la hora de aprender. Recordemos que los alumnos son los responsables de su formación, no los profesores. Segundo, yo creo que cuando utilizamos el término innovación docente, lo mejor es salir corriendo y no parar hasta que llegues a algún país lejano con nombre exótico. Más allá de los sistemas de que todos tenemos que ser resilientes y toda esa retórica que desgraciadamente ustedes, doctorandos, tienen que aprenderse porque su futuro profesional va a depender en parte de acumular un montón de cosas que, en mi opinión, de anciano moribundo, son completamente inútiles. Pero bueno, lo digo porque soy un anciano moribundo, no por otra cosa. Pero sí que hay que vivir en ese mundo de la realidad. Y luego de los alumnos aprenden muchísimo, porque te hacen preguntas absurdas. Y no olvidemos que lo absurdo es lo que obscenas, lo que a ti no se te ha ocurrido. Con lo cual, de pronto hay cuestiones que tú no habías pensado y dices, oye, caramba. Recordemos que el mejor duelista no le tendrá miedo al segundo mejor duelista del mundo, pero le tendrá mucho miedo al que no sabe esgrima, porque hará algo que él no espera que haga. Los alumnos, en parte, y no vamos a empezar con que están muy mal formados. ¿Y quién no está muy mal formado? ¿Cuántos de nosotros leemos griego clásico? No, en serio, es que y saben cosas que mi generación no sabe. Iba a hacer preguntas, o sea, yo, claro, haces comentarios que hace 15 años, pues los chavales tenían ¿cómo decirte? Entendían de lo que tú estabas hablando y ahora pensemos que nuestros alumnos ahora han nacido en el 2005, 2006. Para ellos, Franco, ese hombre que no termina de morir, es como para mí los sumerios. O sea, seamos sinceros, o sea, con lo cual cualquier concepto, o sea, estos chicos nunca han visto una película de John Ford. O sea, para ellos, no, en serio, o sea, el muro de Berlín y la muralla china tienen muchas cosas en común, porque son muros, ¿no? O sea, y no son muros de Instagram o de esas cosas exóticas que usa la gente, de que yo no... No, lo que te quiero decir es que el atreverse a decir cosas absurdas, el experimentar, te da primero te da la posibilidad de plantearte si lo que tú estás diciendo es igual de absurdo. Claro. Y te da innovación, con lo cual puedes ir con las orejas bien abiertas y asumiendo que la gente hay muchas cosas que tú presupones que sabe, que evidentemente no sabe, pero que lo que dice es interesante. Eso es un poco lo que yo diría. Y sí, aprender, claro. Y ahora mismo, bueno, también tenemos una suerte, cuando íbamos a clase, todos íbamos Juan y Antonio, o María. Ahora tenemos alumnos Erasmus que vienen de muchísimos sitios, algunos Erasmus muy bien formados, tenemos alumnos
nuevos españoles, que también es muy importante, y hay que plantearse, nuevos españoles me refiero a gente cuyos padres no son españoles naturales. O sea que la nacionalidad de sus padres no es española, o de origen no era español. Ellos son tan españoles como yo, pero bien porque han adquirido la nacionalidad. Ya tengo ya alumnos muy buenos, por cierto, del exilio venezolano, que son españoles. O tengo alumnas de origen berber, que tienen otros puntos de vista, otras tradiciones culturales, y a los que tienes que explicarles las cosas para que las entiendan, evidentemente. Pero que tienes que comprender también cuáles son esas tradiciones culturales y cómo hacer inteligible tu discurso. Precisamente, aparte, yo creo que un discurso tipo el de Columnaria y el discurso en el que todo el mundo es protagonista es particularmente fiable para aceptar eso, ¿no? Pero sí, o sea, ahora mismo tenemos la suerte de tener muchísima gente y también, seamos honestos, tan marciano para un alumno de origen lituano, ucraniano, es un discurso tradicional de historia moderna, como para un chaval que entra en la carrera porque no hace nada, o sea, porque entra en la carrera por hacer algo, hacer historia o hacer ciencia política. Entonces tendrás que adaptar, hacer lo posible. Yo no soy un buen docente. Yo tengo el hándicap ahí de ser hijo de maestros de escuela magníficos, de maestros de niños chicos, y que en mi familia siempre se ha puesto como uno de los mayores éxitos en el mundo ser un gran docente. Yo no lo soy. Mi vocación es esa, yo hago lo que soy un investigador que da clase, hago lo que puedo, espero que no me salga del todo mal, soy un profesor que siempre me evalúan con un 3,5, 4 los alumnos, o sea, no soy el gran docente, no lo soy, y no voy a pretender ser quien no soy, pero bueno, yo creo, básicamente a mí me da la sensación que hay una parte del alumnado al que le simpatizo mucho, por muchas razones, generalmente ninguna buena, pero fijo que le simpatizo, y hay otra parte del alumnado al que no le simpatizo nada. Vamos a dejarlo así, precisamente también por muchas razones que tampoco vamos a entrar en ellas. Pero no soy ese profesor maravilloso, no lo soy. No lo sé, o sea, tengo y soy consciente de ello, o sea, yo hago lo que puedo. Y admiro mucho, ya falleció una querida compañera de departamento, Carmen González, de Historia Contemporánea, que es magnífica docente. Bien, pues cada uno somos como somos. Y lo respeto y lo aprecio mucho. Bien, y ya entrando en el último tramo de las preguntas que hacemos Alberto y yo, antes de dar paso a quienes nos están escuchando, y esto siempre nos gusta terminar también, ¿cómo, y sobre todo lo que comentábamos antes de una esclava negra, tiene la misma importancia, es un personaje tan digno de estudio como un noble, un conde, un marqués y demás? ¿Hacia dónde se está dirigiendo la historiografía, digamos, de la Edad Moderna? Y realmente, ¿qué es lo que de todo lo que aún no sabemos, qué es aquello que hoy por hoy aparentaría ser, bueno, acá hay materia prima. Sí. Esto se puede estudiar bien. A ver, ¿hacia dónde está? Ahora mismo yo creo que hay un combate muy potente en términos intelectuales que tiene que ver con el choque entre la modernidad y la posmodernidad. Es decir, hay un discurso del que asumimos, del que yo me coloco claramente en una posición sin la parte militante, que asumo lo que os decía antes, que la historia es una historia de la humanidad, que evidentemente esa historia de la humanidad se construye desde múltiples puntos de vista en conflicto, pero que construyen una única realidad, que todos son estudiables, y luego tenemos una recepción muy potente, en gran parte apoyada por sistemas de financiación o políticos tanto de la Unión Europea como de universidades norteamericanas como de ministerios, que insiste en hacer historias de colectivos, que es fragmentalista, y pensar que la relación con el pasado es una relación empática. Esto es puramente posmoderno, que el conocimiento histórico solo se basa en el victimismo, un victimismo que rompe el tiempo histórico porque puede reclamar lo que sufrió la misma gente de tu colectivo en el siglo XII que ahora mismo, ¿vale? Magia potagia, pero que está muy presente y que muchos de ustedes para conseguir becas y para conseguir proyectos pues se tendrán que ser conscientes que eso existe y que eso va a ser dominante. También digamos una cosa, la gente que consigue promocionar porque ha estudiado un tipo de colectivo determinado, se le han dado más facilidades o se le han dado menos facilidades, construirá su identidad profesional a partir de defender que eso es legítimo como estudio, con lo cual es complejo. Ese conflicto de una historia de la humana o una historia de colectivos victimistas sin tiempo histórico, esto es muy importante. Es decir, porque si existe el colectivo es ahistórico, da igual que sea la nación alemana del señor Goebbels
a que sea el colectivo que ustedes están pensando, y sé que están pensando unos cuantos, lo sea la nación mexicana y hay que pedir disculpas, lo que tú quieras, corazón, pero si se dan cuenta, todo es lo mismo, y es la lectura postmoderna del romanticismo alemán. Leamos un poco, y menos masculinidades y más cosas, y menos más personas, por favor. Y ese conflicto está ahí. Y un conflicto que va a caracterizar su generación. Claro, el problema es que si ustedes trabajan en el colectivo 5, porque es que es muy simpático, ¿qué derecho le tienen ustedes para decirle a que la persona X, que es de un movimiento político que a ustedes no les simpatiza nada, que diga que lo que esencializa a la población es una cosa distinta? O sea, porque el problema es que si yo cojo una pistola y le pego un tiro a cualquiera de ustedes, no tengo ningún derecho a decir que usted no coge una pistola tampoco. Y si yo cojo una historia de colectivos, una historia basada en esencialidades, sea la que sea, que lo haga el de enfrente y encima tenga un movimiento político y también se apropie del pasado de forma ideológica, usted dirá que no me gusta eso, pero es que está haciendo lo mismo que usted. Lo siento mucho, con lo cual, si A es igual a B y B es igual a C, ustedes me perdonarán, pero la Pachamama no hace que A no sea igual a C. A es igual, la lógica se impone. Es decir, no hay nada mágico, a no ser que aceptemos que existe la magia en la historia, con lo cual, ahí sí, pero es que estamos hablando de magia, ahí estamos hablando de magia. Porque yo lo que veo por la calle son personas, no colectivos. Y lo que me di cuenta es que existe es el tiempo. Ahí soy yo muy agustinero, capítulo 11. Que siempre hay que leer de las absolutamente maravillosas confesiones de Agustín. Es que estoy listo para el tiempo, Dios. También llevaba barba. Entonces, bueno, ¿y en qué ámbito hay? El que ustedes decidan. Si es que la cuestión es esa. Bernard Van Sant viene diciendo que hemos hecho mucha historia del poder y nos hemos olvidado de las personas ordinarias. Gracias a Dios, pues ha venido gente que trabaja sobre el género, de forma de historia global, asumiendo que comprender el género es comprender la sociedad, no hacer un bantustán, o sobre lo que ustedes quieran, pero cualquier tema es global. Claro, tenemos que leer lo que han hecho la generación anterior y no creérnoslo. Y darnos cuenta qué problemática hay. ¿Qué problemática hay? Yo el otro día publicamos un libro de una maravillosa alumna de Carmen Sanz, magnífico. Sí. El nombre, no. Sí, pero usted es un nombre, ahora yo diré que no me acuerdo, con lo cual no voy a decir nombres para no equivocarme. Sí, elaboraba en nuestra colección de vestigios sobre una familia de financieros judíos. Obviamente. Era una trampa para que lo veas. Me hizo caso en su momento, porque yo le pregunté una cosa. O sea, ella me estaba hablando estaba en su libro, yo soy el director de la colección. Y no es que me hiciera caso a mí un mérito, sino porque yo le di una serie de ideas y ella cogió alguna que le parecía sensata. O sea, el mérito, por supuesto, es absolutamente suya. Y a la hora de ver los matrimonios, cómo se casan, gente judío conversa, que metiera el concepto del azar. El concepto del azar. O sea, porque digamos, no es que no sé quién hizo esto porque tenía un cálculo, no, a lo mejor hizo eso porque lo dio el estómago esa mañana, o porque se casó con este porque no había nadie más con quien casarse, claro. O hizo este negocio cuando vemos un documento y decimos, es que voy a hacer una red demostrando que en 1620 Antoñito le compró una cabra a Juanito y 20 años después tenían que seguir siendo aliados. No, hay un documento que dice que Antoñito le compró una cabra a Juanito, no está diciendo otra cosa, no dice que sean aliados, dice que en un momento determinado hay un contacto social. Con lo cual, hay cuidado con las explicaciones mecánicas, empezando por las mías. Porque decimos, tenemos datos que interpretamos. Busquen ustedes sus datos, busquen ustedes sus problemas y encontrarán su vocación como historiadores. Si es que la cuestión está ahí. ¿Y qué hay? Aquello que ustedes decidan. Si es que ustedes no son los diádocos, ni los epígonos, diádoco en griego significa sucesor, ni los epígonos, seguidor, son los sucesores de Alejandro Magno, de nadie. Ustedes son los protagonistas de su vida. Y es que eso es lo bonito de esta profesión. Y una vez que entendemos eso, el nivel de libertad que adquirimos para nosotros mismos es mucho mayor. Espacios hay muchísimos, claro que sí. A mí se me ocurren algunos. Ahora mismo nosotros estamos trabajando sobre cautiverios y esclavitud. De nuevo, están, dicen ustedes, universidades norteamericanas, instituciones europeas, hay que dar perdón por los esclavos negros, ¿no? Que pida perdón quien lo hizo esclavos negros, que creo que no queda ninguno con vida, por cierto. Si somos sinceros, también recordemos que los europeos no capturan africanos para esclavizarlos, se los compran a otros africanos. Y si no hubiera habido sistemas de esclavitud estructurales en África, no hubiera habido trata negrera. Seamos honestos. Pero es que en el siglo XVI no solo hay esclavos negros, es que hay esclavos blancos, todo el Magreb está lleno de europeos y todo el Mediterráneo está lleno de norteafricanos. Pero es que en el siglo XVI resulta que la persona que pagó el mayor rescate fue el rey de Francia.
Con lo cual, también se capturan católicos con católicos. Con lo cual, en el siglo XVI, el cautiverio y la esclavitud no tiene que ver con la raza, tiene que ver con la guerra. ¿Por qué no habíamos puesto juntos los cautiverios entre católicos con, ay sí, la trata negrera? Porque interesa mucho que hablar de trata negrera en ciertos ámbitos, porque permite que haya especialidades, permite sacar libros, permite, vamos a pedir perdón, pero que yo no tengo que pedirle perdón a nadie. Si yo le tengo que pedir perdón a uno que le robé un muñeco cuando era niño, o le tengo que pedir perdón a gente a la que he hecho yo cosas, yo tengo que pedir perdón de lo que yo tengo que pedir perdón. O sea, por amor de Dios, que existe una cosa que se llama el tiempo. Sí, que decir, si la historia no asume que existe el tiempo, hemos roto el pasado con el presente. Y entonces no estamos haciendo historia, estamos proyectando, estamos conquistando, colonizando el pasado. Eso sí que hay que descolonizarlo, claro que sí, claro que sí. Y bueno, esto es una aventura. A ver, digámoslo así. Cada vez que se compra un nuevo telescopio, se descubren nuevas estrellas. Pero la certeza que se habían construido antes, como recomendó Belarmino, por cierto, a Galileo, se basaban en lo que éramos capaces de observar. Pero hay muchas cosas que ustedes van a observar porque van a tener medios digitales, pero más allá de los medios digitales van a tener amor por la profesión, cabeza, pensamiento y el valor de pensar cosas. No basta conseguirlo. Y ustedes harán lo que ustedes deban hacer. Y se equivocarán, y aprenderán, irán más allá. Y dentro de 200 años, cuando ustedes les pregunten lo que me están preguntando a mí, dirán a los jóvenes, no, tenéis que ser exactamente igual que yo, porque yo sí he sido el gran regalo de Dios a la humanidad. Y si hacen eso, pues podrán irse ustedes al rábano. O podrán decir a los jóvenes, yo he hecho lo mejor que he podido, pero ustedes van a ser mejores que yo, porque su obligación como generación es ser mejores que yo. Porque me pueden pisar y ir más allá. Y mi obligación como generación es dejar que ustedes sean mejores que yo. Y no impedírselo. Y no decirle, y no infantilizarlo. Y ya está. Podrán elegir entre ambas cosas. Ser un gran personaje histórico, un gran historiador, o una piedra en la que pisen los demás. Yo me quedo con ser una piedra. Me gustaría... Y además les voy a contar una anécdota. Por favor. Ya sabéis que un historiador tiene que contar, tiene que hacer historia, tiene que saber contar anécdotas. Esta la contaba el otro día porque en las jornadas de Colombia pues iba a hacer la comunicación, la ponencia inicial iba a hacer Tamar Herzog, pero se puso enfermo y no pudo venir, con lo cual la organización me dijo a mí el día antes que no tenemos ponente, y yo les dije, pues sí tenéis ponente, porque como soy un narcisista y soy de los que se atreven a entrar donde los valientes no se atreven, los ángeles no se atreven, pues digo, ¿qué título tiene la ponencia de Tamar Herzog? Esta, pues dámela para acá. Pues. Me pasé la mañana siguiente escribiéndola, yo la tengo escrita. Que evidentemente no fue informando cuando empezó bla bla bla, empezó el congreso, yo no soy Tomás Herzog, creo que alguien se había confundido, y les conté una anécdota. 1944, París es liberado por los aliados. Charles de Gaulle pasa a ser jefe del Estado francés. Y convoca al nuncio pontificio para decirle, mira, aquí tenéis 80 obispos, que te incluye a ti, por cierto, no eres obispo, pero sí de nuncio, cuya relación con estos tíos que venían de más allá del Rin ha sido pues un poco extraña, así como de colaboración, con lo cual quiero que lo ceses a todos, incluyéndote a ti. Eso cuando llega el Papa Pío XII, que también tenía su carácter, el Pío XII cesa al nuncio, pero decide nombrar un nuncio para mandar un discurso de que si tú te vas a enterar. Y busca a alguien que no tiene ningún prestigio, que tiene una carrera diplomática más que mediocre, que ha fracasado en un par de misiones, que encima ni siquiera es un intelectual, que es hijo de unos campesinos de pueblo, que tiene físico de campesino de pueblo, de cura de pueblo, y que está perdido por allí por el Próximo Oriente. Le manda un telegrama, y cuando este señor, pues con pinta de campesino, nada el gran príncipe de la iglesia intelectual, nada por el estilo, o sea, se da cuenta que era un hombre en París, este era muchas cosas, pero tonto ni un pelo. Se da cuenta que por qué lo nombra en París. Lo nombra en París para decir, pues, con forma de desprecio a De Gaulle, o sea. Y dice una frase que yo me atribuyo mucho. Cuando no hay caballos, los burros debemos galopar. Que es como yo me presenté y asumiendo que
que no me identifico con los caballos, ni con los grandes, bla, bla, ni tal y cual. El problema es que los burros galopan. Los burros galopan cuando se atreven a galopar. Porque nadie va a hacerlo por ustedes, van a tener que ser ustedes. Y si un burro galopa, como en mi caso, ustedes que son caballos, yeguas, alazanes preciosos, ¿cómo no lo van a hacer? Por cierto, lo que no dije el día de la conferencia es que el señor que recibe el telegrama es Angelo Roncalli, futuro Juan 23. Por eso tanta simpatía con los burros. Y nos gustaría terminar con, hay una frase, leemos mucho, pero hay una frase aquí en la introducción del libro, cito: Permanencias y huellas, comprender un mundo global, la identificación del patrimonio novohispano, del libro del año 2012, editado con Oscar Massini y con Ana Díaz, que la última parte de la introducción, y si la quisiera leer, y para hacer una reflexión final, a pesar de que ya hemos dicho mucho y antes de dar paso, esta introducción del libro nos permite constatar lo mucho que se ha avanzado en estos 7 años, entiendo de 2005, 2004 a 2012, y todo lo que queda por delante. Un camino que no vamos a resistir emprender, dado que por mucho que los tiempos actuales sean de zozobra, estamos en la crisis del 2012, ya lo digamos, no había un COPEC. Lo que hemos aprendido es que juntos somos mejores, que las personas son más fuertes que los problemas y que el calor y el ansia de saber premian a quien los cultiva. Esto sigue estando tan vigente en 2012. Debe estarlo más. Como hoy. Debe estarlo más, claro que sí. Claro que sí, porque volvemos a lo mismo, ustedes son protagonistas de su vida. Y fuerte, y si escuchan lo que dicen los demás, aunque no estén de acuerdo, van a aprender mucho. Si no se meten en esa burbuja de soberbia que es creernos que somos listos, vamos a aprender mucho más. Y es urgente, porque lo que la gente necesita ahora es ser libre. No que venga nadie de un lado o de otro a decirle lo que es la verdad, sino que sean capaces de pensar y decir, demuéstrame esto. Eso es lo que hacemos los historiadores. No es que esté más vigente, es que si no asumimos eso, si creemos que la gente tiene si creemos que generamos verdades y no certezas, es decir, verdades contextuales que serán mejoradas por ustedes, seremos un personaje. Si somos historiadores, seremos una persona. Y una persona aprende más de las otras personas. En ese sentido, yo soy absolutamente progresista, o sea, creo en el progreso, creo en el ser humano y no creo en los colectivos. Con lo cual, si estamos rodeados de seres humanos, yo nunca me cruzo un colectivo por la calle, cuando me cruce uno lo invitaré a tomar café. Pues sí, claro que está vigente. ¿Cómo no va a estar vigente? ¿Cómo no van a ser ustedes quienes revolucionen la historiografía y sean los protagonistas de ese momento? ¿Cómo? Y no les estoy adulando, no se caguen por eso, no, señor. Les estoy exigiendo. Porque si los burros galopamos, ustedes que no son burros tendrán que galopar también, ¿no? No pueden no galopar. Pero se galopan mejor juntos. Vamos pues, si Roberto está de acuerdo, pues de semejante clase a los preguntas del público, los que están aquí presentes o los que están en sala, para, en fin, aprovechar esta oportunidad. Si de saber borrar infinita. Quien quiera comenzar, totalmente habilitado. Con toda la cordialidad del mundo, que esto es un diálogo, o sea, no... Pues, empiezo yo. Claro. Muchísimas gracias, bueno, Alberto y a Mari por supuesto, una entrevista más, que es siempre una oportunidad, la verdad, de aprender maravillosa. Y por la mañana de hoy, todo lo que hemos aprendido. Yo quería hacer 2 preguntas, una de ellas que se ha hecho en otras entrevistas, sobre todo cuando el volumen de escritura es tan alto, que es cómo se maneja y cómo se lleva a cabo tanto los libros, cómo se maneja tanta información y cómo el tiempo dedicado sencillamente en redacción de todo esto, y después también la coordinación de obras colectivas y cómo también se lleva eso, cómo surgen ideas y también pues cómo se organiza a un nivel pues quizás más humano y también de coordinación en general. Y después la segunda pregunta, por mi tema, iba más relacionado con el maculismo, que si bien lo hablábamos un poco antes, para ahondar, yo sí que me preguntaba su visión un poco sobre esos orígenes, la famosa Sevilla de 1613, y también un poco esa diferencia entre el antes y el después, claro. El estudio de devoción y esa diferencia entre ambos periodos. Bueno, vamos a ver, lo de escribir mucho es que soy muy viejo. Es decir, se han sido muchos años. Odio profundamente las notas a pie de página, sobre todo citar bibliografía, qué pereza. Pero bueno, pues sí, o sea, tengo que decir que sí ha habido un cambio en mi escritura después de Hispanofilia. Y quizás se vaya a ver menos en No la uso el ferro porque ya había cosas escritas antes. Cada vez me permito escribir más lo que me gusta leer. Es
Es decir, de no solo contar, sino de experimentar. De hecho, en la serie de artículos de metodología e historiografía que he sacado, que están todos en la Academia Edu, juego mucho con metáforas y me gusta más, o sea, me divierte y aparte creo que muchas cosas se pueden comunicar más allá de la simple escritura pura y dura. Lo de los libros colectivos, dos cosas, los problemáticas suelen surgir de una idea y hay que buscar gente que esté dispuesta a jugar, porque cuando es un libro colectivo no es una miscelánea, es decir, si tienes un problema, que el problema lo resuelva el libro. No que se sume un artículo, oye, voy a escribirte una cosa sobre no sé qué cosa que tenía un tirón aquí en el cajón y lo saco y lo publico. Entonces, ¿eso cómo se soluciona? Con lo más importante que hay en la vida, el capital humano. Hay gente que es muy brillante, pero hay que estar lo más lejos posible de ellos, por muchas razones, porque no van a jugar el juego, o porque simplemente están pirados, o porque simplemente pues tienen mucho carácter, vamos a decirlo así, o porque pongan los adjetivos que quieran, y con los que no hay que colaborar. Hay que colaborar con la gente que sea sensata, con la gente que sea aceptable, con la gente que le puedas decir no estoy de acuerdo contigo y no se te puede ir. Bien, a eso también hay que aprenderlo. Las diversas raíces del imaculismo, claro, hay que pensar que en Sevilla convergen muchas cosas, convergen muchas tensiones, tiene que ver también con la recepción de los promos del Sacromonte, con tensiones propias entre órdenes religiosas y todo coincide, ¿entiendes? Porque coincide todo en ese momento, también en Valencia va a ser muy interesante. Claro, sí hay una cuestión que cambia, cuando la monarquía asume como política concreta, después de el 12 de septiembre de 1613, defender la pía opinión, todo aquel que quiera promocionar la monarquía será inmaculista. Lo cual te oculta otras intencionalidades. Digamos que el inmaculismo regio da, y evidentemente nos damos cuenta que en los conflictos a nivel local que hay en los cambios de patronazgo, por ejemplo, ganan siempre los inmaculistas. ¿Por qué? Porque antes o después la corte va a tomar partido por ellos. Entonces eso se convierte en un argumento sobre el que se solapan otras cosas, pero que en términos documentales ya es más complicado saber si es por interés, es por devoción, o hasta qué punto es por interés y hasta qué punto es por devoción, porque las cosas no tienen por qué ser blancas, no, las cosas no son grises, son blancas y negras a la vez, ¿no? Entonces, claro, eso nos da mucho juego, ¿no? Y vamos a ver pues muchísimos casos. No hay que olvidar una cosa, el inmaculismo es tan potente que cuando se independice Portugal también va a ser inmaculista. Y eso sí es muy significativo en los niveles de permear un discurso. Si fuera solo un discurso de la élite y solo sirviera para la élite, se hubiera agostado muy rápido. Eso hay que tenerlo muy claro. Entonces hay muchísimas preguntas de por qué la gente se hace inmaculista. Igual, y de la misma manera que, por ejemplo, el grupo de Lidia Gómez en Puebla está trabajando porque la gente no se hace guadalupano. Por eso yo estaba convencido que el Guadalupe. Por cierto, hoy es la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac. La Tonantzin, que quiere decir la Madre de Dios, o sea, la Teotocos. Por eso es Santa María Tonantzintla, Santa María la Madre de Dios, la guadalupana en el Tepeyac. Yo pensaba que esencialmente era una devoción de expansión indígena. India, que es la palabra, porque es una categoría jurídica. No, en el Valle de Puebla lo que le expanden el culto a la guadalupana, por la investigación de Lidia Gómez, que es muy interesante, son los europeos. Lo cual te habla de que no todo lo que esperamos que pase es lo que va a pasar. Claro, ¿cómo lo sabemos? Investigando. En tu caso, pues relacionándote precisamente con la gente que trabaja sobre la Virgen de Guadalupe. Porque es otro culto que se expande a una velocidad extraordinaria. Y bueno, tenemos preguntas muy claras. Vale, ¿por qué Martín de Porres? Pues Martín de Porres es hijo de un caballero de Santiago y es mulato. No está mal hablar de que un caballero de Santiago en América del siglo XVI, porque hay poquísimos caballeros de Santiago en América. ¿Por qué la orden dominica apuesta por Martín de Porres? ¿Por qué la persona más conocida de Lima, a principios del XVI es un mulato? ¿Y por qué? ¿Cómo consigue romper el soplo? Eso es un tema de primer nivel. Eso es un tema de primer nivel. Más allá de las agencies y todo este tipo de cosas. Agencies de viaje. Palabras que se justifican por sí mismas, que en realidad no significan nada, se justifican por sí mismas. Es decir, ¿por qué se apuesta por una cosa? ¿Qué es lo que suma? ¿Qué es lo que la gente espera obtener de eso? Y no solo son beneficios materiales, Lo comentábamos antes. La gente piensa que ha vivido milagros. Y nosotros podemos decir desde nuestra soberbia intelectual, desde nuestra arrogancia, son pobres imbéciles. Claro, ellos son tontos, yo soy listo. Gran explicación, con 3 o 4 explicaciones como esa ya no puede conjubilar. Sí, es que eran idiotas, es que estaban manipulados, estaban manipulados.
Porque vamos a ver qué es lo que están buscando sacar ahí. Dicen, no, es que era una familia que está apostando porque eran judíos conversos y se están limpiando a través de eso. ¿Y era eso todo? ¿De verdad que era eso todo? ¿Y el azar? ¿Y la casualidad? Hay muchas cosas. Cuidado con las explicaciones mecánicas. Entonces, ese mundo está abierto. Y en tu caso, para conocer mejor la Inmaculada, estudia otras vírgenes. Otras vírgenes. Claro, para ver cómo se difunden. Que a veces hay en competición, pero a veces ¿quién toma las decisiones dónde, cómo y cuándo? ¿Por qué en 1620 y algo, cuando se produce la gran inundación de México, y la gente dice, joroba, llevamos 3 años inundados por glu glu bajo el agua, ¿por qué no cambiamos la capital a Puebla de Los Ángeles? Y se levanta un regidor de México y dice, no vamos a cambiar la ciudad en ningún sitio, porque aquí se ha aparecido la Virgen. No me jodáis aquí de cambiar la capital. Evidentemente este señor pensaba que se había aparecido la Virgen o no, me da igual, pero lo utiliza como argumento. Lo mismo simplemente tiene argumento, o lo mismo no lo sé. Si es que hay muchas cosas que no sé, que no podemos saber, pero que podemos comparar. Y el horizonte historiográfico que se abre es enorme. Por eso, ¿qué es lo que falta por saber? Todo. Ese es el punto clave. Todo. No sé si... Bueno, claro, si quieres, Cristina, por favor. Vale. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres, he disfrutado muchísimo la charla. Y mi pregunta es más pidiendo consejo tal vez a nosotros, ¿no?, que estamos empezando, ¿no?, a una nueva generación, después de una larga carrera, ¿no?, muchísima experiencia, echando la vista hacia atrás, ¿cuáles crees que podrían haber sido los errores tal vez de vuestra generación o qué cosas crees que se podrían haber hecho mejor? Tal vez. Yo creo que podrían ser ninguna. Me voy a explicar. Porque uno hace lo que puede en el contexto que tiene. O sea, en un mundo ideal, pues podríamos haber incorporado desde antes los estudios de historia de América. Mi generación es muy masculina. Muy masculina. También es verdad que si nos fijamos, los que conseguimos entrar en la universidad en los 90 es un mundo tremendamente darwiniano, porque la universidad se ha cerrado hacia 1990. En los 80 hay un proceso de funcionalización masiva. Sí. Y después hay la nada. Con lo cual, pues mi generación sobrevive pues uno casi por universidad, vamos a decirlo así. El retorno de esos temas de historia política, historia fiscal, por razones de empatía, por razones también de selección social, pues generalmente solemos ser hombres. Al menos aquellas personas que se especializan en la historia del género, que es un ámbito de financiación específico, que, bueno, es más complejo. No es universal lo que estoy diciendo, pero sí es genérico. En consecuencia, pues eso te hace que haya temas que te parezcan menos interesantes o que te resultan menos urgentes, vamos a decirlo así. Pues hombre, en un mundo ideal quizá eso tendríamos que haberlo abierto más, los niveles... Pero el problema es que nos pasa como a vosotros. Llegábamos a un mundo que nos daba una sensación de ser muy viejo, de que estaba ya todo dicho, de que ya los grandes historiadores, recordad una cosa, los grandes historiadores que están dominando los años 80 y 90 y 70 son los mismos. Gente que entraron muy muy jovencitos en los 70, aprovechando el rollo antifranquista, la historia de los movimientos sociales, que si los comuneros, que si no sé cuántos, o sea, los germanados te metían muy máquina, muy historia máquina, ¿no? Estamos renovando la historia, por fin alguien que llega. Recordad que en España Vicente Vives y su escuela dicen que descubre la historia social y económica años antes, en un país donde había estado Ramón Carande, o sea, por menos mal que descubrían, o sea, y entonces, pues, esa generación mantener el poder desde los 70 hasta principios del siglo XXI. Y cuando hablo de poder, hablo de poder. Hablo de que había 30 y tantos catedráticos en España que se juntaban entre ellos para decidir quién sí, quién no. Y de redes, y ahí sí había escuelas historiográficas que imponían y que veía, y un catedrático si era un catedrático. Entonces, claro, era muy autorreproductivo. Y nosotros pues veíamos un mundo muy viejo en el que todo estaba dicho, en el que si la editorial crítica no sé cuánto, que si la herencia de Fontana, que si no, es un mundo muy viejo, muy tío, ¿esto para qué? O sea, el que tenías que pedir permiso, o sea, se asumía que tenías que pedir permiso. El problema es que nosotros no pedíamos permiso. Resultados marginales, total. Hicimos con una... O sea, ¿por qué? Una de las cosas que la gente ya plantea es ¿por qué hacemos una red desde cero, chavales de 34, entre 40 y 34 años? Yo era el más joven.
por lo mismo por lo que te vas a jugar un campo de fútbol distinto si no te dejan jugar con la pelota. Porque no te invitan. Porque la historiografía central estaba aquí, estaba en Madrid, qué importantes que somos, la academia, no sé cuánto, tal y cual, chimpún. Qué felices que estamos de habernos conocido. Y en un mundo que nos da la sensación de viejuno, pero viejuno, o sea, muy viejuno. Evidentemente, gracias a Dios, había enormes historiadores tipo Alberto Marco, Javier Gil, que nos escuchaban. Pero, claro, entonces, nosotros hicimos lo que pudimos y cometimos nuestros errores y evidentemente podríamos haber incorporado más gente. Yo sí creo que en nuestra generación también hay un problema que tiene que ver con los procesos de desestructuración de los ámbitos peninsulares. O sea, nosotros dialogamos mucho más con la historiografía italiana que, por ejemplo, con la historiografía francesa, que con la historiografía catalana o valenciana. Hay errores con eso, que es un desastre, que eso es un desastre. No sé por qué la gente no lee el catalán, no diré yo que lo hablo en la intimidad, pero sí lo entiendo sin ningún problema. O sea, porque ahí ha habido una ruptura clara, porque bueno, hay un proceso de historiografía catalana y en menor medida valenciana, es maravilloso, no es el caso de Cataluña, pero de nation building clarísimo, de un proceso de bantustanización en el que se han vuelto una parte sustancial, no todos, por supuesto, y magníficos historiadores, se han vuelto autorreferencias, ¿no? Y hemos dejado que se vuelvan autorreferencias. Eso también es una culpa nuestra, porque la gente no hace las cosas sola. O sea, hemos perdido ahí ámbitos de diálogo. En su momento hubo un gran acercamiento a Portugal, ahora nos estamos alejando de nuevo de Portugal. De parte por las dificultades de renovación generacional en Portugal. Nos acercamos o sea, lucha todas las batallas, pierden muchas, pero siguen luchando. Es un poquito lo que... Y sí, no, que no entendáis ninguno cuando hablo de que hicimos cosas para ti. Parto de la autocomplacencia. Es una aventura en la que te caes continuamente, pero es que la vida es un viaje. Sí, por favor. Gracias a ustedes. Una consulta en la misma dirección que mi compañero. Usted dijo que pues siempre hay que regresar a la fuente, ¿no? Que la fuente al fin y al cabo es todo. Pero tampoco la fuente tiene esta transparencia. Así que ¿cómo, como jóvenes historiadores, no caer en las trampas de esta falsa transparencia del archivo? Eso solamente. Es que es una larga cuestión. Y es muy sencillo. Vamos a ver, si usted lee sobre la agricultura en Granada, lea al mismo tiempo sobre la agricultura en Nápoles. Porque lo que aparece en la fuente de Granada, sobre el mundo agrícola, a lo mejor no aparece en Nápoles. Mire, hay un tema muy interesante. La historiografía chilena. La historiografía chilena clásica ha estado muy obsesionada sobre la frontera con los reches, lo que en el siglo XVIII vamos a llamar mapuche, ¿no? Con lo cual, al centrarse en eso, se han especializado en el estudio de frontera y hay muchos temas que no han trabajado, porque no habían trabajado hasta hace décadas recientes. ¿Por qué? Porque la obsesión te lleva a ver lo que dicen esas fuentes. Claro, si al mismo tiempo que estás leyendo cosas de historia de Chile, estás leyendo cosas sobre el centro de la península ibérica y leyendo cosas sobre el centro de Nueva España, te das cuenta que esas sociedades que están muy emparentadas, había otros fenómenos, que a lo mejor las fuentes no solo te la tiran a la cara, pero están ahí. Con lo cual, te das cuenta lo que aparece y lo que no aparece, o por lo menos si no aparece, sí tienes la legitimidad de preguntarte si debería estar ahí o no. Entonces, ¿la fuente es lo básico? Por supuesto que sí. ¿La fuente agota el razonamiento? Por supuesto que no. Lo que pasa es que hay que diversificar. Lo que me parece sorprendente es que estemos leyendo, trabajando sobre temas muy concretos y no estemos leyendo lo que se publica sobre otros temas en otras historiografías, porque todas las historiografías nacionales aportaron líneas de trabajo específicas que nos interesan. Aquí la cuestión de la curiosidad historiográfica nos debería de llevar, en mi opinión, a pensar que me interesan cosas que en principio no me interesan, pero que me pueden hacer plantearme preguntas que no son tan evidentes. ¿Por qué? Lo evidente es evidente, pero si nos damos cuenta que lo evidente oculta cosas que son igual de importantes, pues ahí quizá no tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Leer más y leer sobre temas que no son el mío, que esa es quizá una de las cosas más exigentes que podemos hacer, porque a la hora de discriminar lo que es infinito, lo que tenemos que hacer, que es imposible, que vamos todos desbordados, por no hablar de la burocracia, vamos ya a buscar, queremos encontrar
lo que ya sabemos. Si nos damos cuenta que podemos leer cosas que no sabemos, lo mismo a la hora de hacer nuestras preguntas, cambian nuestras preguntas. Lo mismo no, pero es una aventura. No sé si alguien tiene más alguna pregunta. No sé si Alberto está de acuerdo. Podemos... Sí, ¿Te parece bien? buen de hora. Bien, sí, sí. Agradecemos entonces Ahora, un placer. Yo siempre digo lo mismo, espero que lo repita, pero no voy a tomar atrevimiento. Cada viernes es un... Bueno, cada viernes no. Cada viernes que tenemos esta oportunidad de hablar con historiadores que vienen, se apersonan en Madrid. La verdad que la pasamos muy bien, creo que hablo por todos, me parece, porque la pasamos muy bien y aprendemos mucho, pero sobre todo creo que había una cuestión más de actitud hacia la vida en general, no hacia el campo de la historia. Es que la historia de la vida, mira, hay una inscripción en un banco, eso lo contaba yo creo que en Lidivachi, en un curso de verano, una inscripción que dice del siglo XII o XIII en un banco en Pisa. Creo que ninguna de los datos que doy es esa, pero bueno. Pero digamos que Era el siglo XVI y era en Argentina. No. Alguien hizo un graffiti que ponía de la vida historia y de la historia ciencia. Y 2 siglos después, alguien añadió y poesía. Eso, digo, la anécdota es esa. No sé, no me acuerdo quién la dijo, no me acuerdo a qué signo correspondía y si había 2 diferencias de signo. Pero en cualquier caso, agradecemos mucho la presencia del profesor. Ha sido, creo que visitarlo por todos, una gran oportunidad. Damos así cierre a una nueva charla. Cerramos el año 2025, es increíble cómo pasa el tiempo, y nos emplazamos para el 2026, que falta muy poco. Ahora, el 2026, el día, si no recuerdo mal, creo que es 9 de enero, me parece que contaremos con la presencia de Mónica Bolufer, online, me parece que va a ser la presencia, si no recuerdo mal, para seguir aprendiendo. Agradecemos, como siempre, a quienes han venido, que lo valoramos mucho, los que nos acompañan online. También agradecemos a Ausencia, que he sido muy mal educado al principio, sí. Me dijeron que lo dijese. Agradecemos a los IP del proyecto Alderres porque, bueno, Cristina Bravo está en una reunión de otra red, de la red Sucesión, y Manuel Herrero tenía exámenes. Así que, las obligaciones de trabajo. También dos queridísimos y muy admirados sí. amigos. Agradecemos, porque si no fuese por Alderres, esto no se puede llevar adelante. Y por lo demás, insisto, muchas gracias a todos, muchas gracias, lo agradecemos mucho. Y no, te gracias. Un privilegio. Muchas gracias.